Muy buenas tardes y sean bienvenidos a este su programa Fiscal en Serio, un programa en donde tocamos todos esos temas de actualidad fiscal, contable, tecnológicos, entre otros temas muy novedosos para la contaduría pública y el derecho. Y bueno, pues hoy tenemos un programa muy específico y nos vamos a referir a los contratos de servicios especializados. Y para ello ya contamos aquí con la gran presencia de nuestro amigo y querido compañero de trabajo, el maestro Carlos Gutiérrez. Carlos, bienvenido a este programa. Muy buenas tardes, Foro. Buenas tardes a todos. La verdad es que es un placer, como siempre, un programa más de Fiscal en Serio. La verdad es que el tema que tenemos hoy, yo creo que es un tema muy apasionante, que nos va a servir a todos, sobre todo por la trascendencia que tiene. Así es. Efectivamente, cuando pensamos en el tema, pues es lo que está de moda ahorita, ¿verdad? Hay allá en las empresas muchos contratos que se han celebrado. Esos contratos, bueno, pues hay contratos civiles, hay contratos mercantiles, hay contratos laborales. Vivimos en un mundo de contratos, amigos. Pero bueno, hoy en lo particular quisimos elegir este tema del contrato de servicios especializados porque ha habido muchas dudas, hemos tenido mucha consultoría y quisiéramos compartir todos estos experiencias, sobre todo porque déjenme decirles que esto del contrato de servicios especializados pues prácticamente no es nuevo. Como tal, los contratos de servicios especializados ya existían. Sin embargo, pues es importante que ahora hay que revestirlos de acuerdo a estas disposiciones, de fondo y de forma, a estas disposiciones que se publican en el Diario Oficial del 23 de abril, en donde, bueno, pues está por demás ya comentarlo. Ustedes saben que hubo una reforma al famoso y llamado outsourcing, y bueno, pues desaparecen esas empresas que suministraban personal, que prestaban servicios de personal, o la subcontratación de personal que se le llamaba, y hoy es prácticamente la de servicios especializados. Y bueno, Carlos, para no hacer mayor preámbulo, porque siempre decimos al final, bueno, por cuestiones de tiempo, pues ya nos vamos, ¿no? Hoy quisiera aprovechar desde el principio esos tips finos. Y bueno, empezaríamos porque la idea es que tengamos bien concebido ese tipo de contrato que vamos a tener que hacer o que debimos ver hecho en las empresas, ¿no? ¿Qué es un contrato, para empezar, desde tu punto de vista? Mira, los contratos, como lo dice nuestra legislación civil, son como tal un acuerdo de voluntades que crean derechos y obligaciones recíprocos entre las partes. Es decir, que a la hora de que uno, ya sea que ofrezca o que se comprometa nace su obligación de dar o de prestar, mientras del otro, que es el que contrata, pues tiene el derecho a recibir esa prestación, pero también al mismo tiempo tiene la obligación de retribuir esa contraprestación. Okay. Entonces, estos contratos, que los llamamos, se van a dividir en dos. Precisamente se dividen en convenios y contratos. ¿Qué diferencia hay entre un convenio y un contrato, Telesforo? Que ese es un dato muy importante para nuestra audiencia, que debe de saber, porque es muy común que de repente escuchamos, es que hice un convenio con Telesforo. Bueno, la diferencia entre un convenio y un contrato es, como lo acabo de decir, el contrato crea y en su caso transmite derechos y obligaciones. Así es. Mientras el convenio modifica, transmite y extingue obligaciones. Okay. Es decir, como te puedes dar cuenta, un contrato no extingue una obligación, mientras un convenio sí logra extinguir la obligación. Así es. Entonces, hay cosas en común entre ellos. Por ejemplo, entre las cosas en común que tenemos entre ellos es de que ambos pueden modificar obligaciones, es de que ambos pueden transmitir obligaciones, pero el contrato las crea y el convenio las extingue. Así es. Y esa es una de las grandes diferencias entre estos dos. Y esto, como te decía, ¿por qué? Reitero, es muy común que en la práctica digan, es que hice un convenio de compra-venta. Entonces, cuando tienes la preparación un poquito más a fondo en derecho, dices un convenio, entonces significa que ya tenías un contrato previo y lo estás modificando, lo estás extinguiendo. Entonces ya cuando le dices, a ver, préstamelo,
pues te das cuenta que no es un convenio, te das cuenta que es un contrato, que están creando la obligación. Okay. Entonces, esta situación, pues obviamente cambia todo el procedimiento, inclusive hasta los efectos jurídicos que pudieran tener en algún punto. Okay. ¿El convenio puede prolongar ese contrato? Claro, puede prolongar ese contrato. De hecho, hay varios convenios. Es muy común escuchar algo que se llama novación. ¿Qué es la novación, Telesforo? Cuando dos personas, por ese acuerdo de voluntades, ya crearon un convenio, ya crearon un contrato, okay, y quieren que ese contrato se extienda por más tiempo, pueden de ahí hacer un convenio, y es un convenio de novación. Okay. Que es lo que en la práctica muchas veces escuchamos que la gente dice, es que hicimos una renovación. Así es. Lo que en la práctica dicen renovación. Renovación de contrato. De contrato, jurídicamente es un convenio de novación de contrato. La novación es modificar, sustituir o inclusive hasta extinguir una obligación anterior mediante un nuevo convenio. Ok. Te preguntaba esto porque pues hay varios de nuestros amigos que nos están viendo y que en sus empresas, de una u otra manera, ahora con esta entrada en vigor del REPSE y todos los requisitos y todo lo que se tenía que hacer, algunos de ellos me supongo que ya tenían contratos previamente celebrados, sí, claro, de prestación de servicios especializados o de algún tipo de ese tipo de contratos, de los servicios que ellos ofrecían, ¿no? Hay quien totalmente tuvo que cambiar, ahí vamos, la estrategia, por llamarle así. ¿Por qué? Porque venían trabajando con terceros, ¿no? Y tomaron la decisión de hacer la sustitución patronal y obvio que al hacer esa sustitución patronal pues, se acabó ese contrato con esas personas que les proveían del recurso humano, ¿no? Entonces, ahora que ese tipo de empresas dicen, bueno, pues definitivamente algunas decidieron hacer la sustitución y tenerlas dentro del grupo, ¿no? Pero hay algunas que siguieron trabajando, o sea, me refiero como un ejemplo a los servicios de vigilancia o a los servicios de mantenimiento o a los servicios de tecnologías de la información, que son, digamos, a final de cuentas de las empresas que son más comunes, que están prestando esos servicios especializados y pues son empresas muy grandes, ¿no? Que la verdad tienen esa especialidad. Entonces, ese tipo de empresas, a final de cuentas, tenían que renovar el contrato, porque vamos, si yo tengo el contrato con empresa de vigilancia o de mantenimiento, ese contrato que yo lo celebré en enero, por ponerle una fecha, en enero, y que se vencía el 31 de diciembre, o a lo mejor era indefinido, ¿tenía que renovarlo? ¿Tenía que modificarlo? ¿Qué tenía que hacer con ese tipo de contrato? Aquí vamos a partir de una interpretación jurídica del esforo muy importante. Recordemos que constitucionalmente tenemos una protección de un derecho humano que se llama principio de retroactividad de ley. Okay. ¿A qué se refiere este principio de retroactividad de ley? Que nadie puede ser, o que mejor dicho, una norma no puede ser aplicado en tu perjuicio de manera retroactiva. Como tú ponías ahorita en el ejemplo, si yo mi contrato lo firmo en el mes de enero siempre, terminando obviamente en diciembre y al otro enero volvemos a negociar y lo que sigue, ¿no? Pues cuando yo firmé mi contrato en enero no existía pues la redacción actual del artículo 12, 13, 14, 15 de la Ley Federal del Trabajo, no existía la nueva redacción del 15 de la Ley del Seguro Social, no existía la nueva redacción del 29 bis del Infonavit, no existía la nueva redacción del 15D del Código Fiscal de la Federación. No existía todo eso. Entonces, yo al día de hoy no es necesario que haga la modificación de ese contrato, porque ese contrato viene vigente desde enero a la fecha. ¿Sale? ¿En qué momento en su caso tendría yo que modificar ese contrato? Pues bueno, si en algún punto llega a haber una novación del servicio, es el momento en el que ya tengo que modificar el contrato y en su caso incorporar los nuevos requisitos que hoy nos exigen las disposiciones laborales, fiscales y de seguridad social. Okay. Entonces, ese punto de la novación va a ser exactamente esto. Pero para que le quede bien claro a nuestra audiencia telesforosa, ¿qué es novar? Novar es modificar el contrato de cualquier manera, ya sea que lo modifiqué en su plazo de vigencia.
¿Sabes qué? Mi contrato era vigente del 1 de enero al 31 de diciembre. Pero ahorita, a medio año, me dijiste, ¿sabes qué? Me está gustando tu servicio. ¿Qué te parece si lo prolongamos por un año más de una vez? Vamos a amarrar costos desde ahorita. Pues órale, me gusta. Sale. Y en ese momento hacemos la innovación. Entonces, en este momento tiene que revestir todas las formalidades que hoy nos piden para el tema de servicios especializados. Entre otras cosas, pues mencionar el REPSE, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Vamos a ir en el paso a paso, ¿no? En el paso a paso, exactamente. En el paso a paso, porque ahorita pues ya la verdad nos diste una buena definición de lo que es el contrato como tal. Y fíjate que, digo, esto es una charla y a veces tenemos que más o menos ir estructurando nuestra plática para poder, llevando un orden en este tema. Y en el caso del contrato, ya hay una definición. Está dentro, dicha definición está dentro del Código Civil, ¿verdad? La estructura como tal de un contrato, ¿cómo se divide? Digo, porque esto hay quien ya lo sabe, hay quien no lo sabe, pero queremos comentar esto para que vean cómo se debe estructurar hoy en día, porque los contratos, a final de cuentas, como bien dije, tenemos muchos guardados por ahí en el cajón, ¿verdad? Pero esos contratos pienso que ya no sirven. ¿No? Y aparte, digo, ya no sirven para este tema, sí, este tema, porque para otros temas, pues un contrato, yo me acuerdo en un despacho de contadores que teníamos un expediente con todos los contratos celebrados con los clientes, ¿no? Y eran de 3 o 4 hojas que contenían todos los requisitos mínimos que marcaba el Código Civil. Pero digo, hoy en día hay que estructurarlos y eso es bien importante. Sí, fíjate que todos hacemos contratos y celebramos contratos en todo momento. O sea, todos en todo momento celebramos contratos. Por ejemplo, yo voy ahorita a la taquería de aquí de la esquina y digo, dame 2 de nana y 1 de nenepil, me lo sirven, estoy celebrando un contrato ahí con el taquero, pero ¿qué tipo de contrato es el que estoy celebrando? En este ejemplo que estoy poniendo muy somero, estamos hablando de que yo no estoy haciendo un contrato de compra-venta. Mucha gente dirá, pues de compra-venta, porque te están vendiendo un taco. No. En general, toda la industria restaurantera no celebras un contrato de compra-venta, celebras un contrato de prestación de servicios. ¿Por qué? Porque el taquero me está cobrando por prepararme el taco. Y yo a cambio le estoy reembolsando el costo de la carne, el costo del gas, el costo de la cebolla, del cilantro, del limón, de la salsa, etcétera, 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 ¿no? Sí. Digo, para nuestros amigos que están viendo que están comiendo, pues ya sabrán de todo lo que estoy hablando, ¿no? El nombre del lugar, etcétera, ¿no? Sí. Pero es un contrato de prestación de servicios que de por medio me entregan un bien. ¿Cuál es el bien que me entregan? Pues el taco. Y este mismo ejemplo aplica para la construcción, aplica, por ejemplo, para tiendas donde vas y compras y te dicen instalación gratuita, etcétera, ¿no? Entonces, los contratos se celebran en todo momento aunque no los veamos. Pero todos los contratos tienen los mismos elementos, todos los contratos tienen la misma estructura. Nada más lo único es que unos están verbales y otros están por escrito. Lo ideal siempre es tener el contrato por escrito, porque es bien dicho eso que dice de que papelito habla, ¿no? Así es, sí. Digo, hoy día más que papelito habla, diríamos contrato habla, porque el contrato puede ser electrónico o puede ser en papel. Pero mira, todos que los no hablan los contratos. Sí, no hablan exactamente. Se establecen los contratos. Se establecen los contratos. Fíjate que todo contrato en general, todo contrato debe de llevar en su estructura como documento 3 grandes apartados. Anótenlos, amigos, 3. 3. Primer apartado, proemio o encabezado. Es la primera parte de tu contrato. En esta sección vamos a poner el nombre del contrato. Hay mucha gente y he platicado con colegas abogados que pues dicen, no, pues es que no necesita ponerle hasta arriba contrato de prestación de servicios especializados. Sin embargo, de una manera muy particular, yo te puedo decir que me ha servido mucho poner eso en los encabezados, porque desde ahí ya la autoridad empieza a ver que se trata de un contrato de cierto tipo. A menos que tú no quieras que se vea, ¿no? Sí, pero hasta voy a decir, contrato de prestación de servicios especializados de limpieza. Hasta arriba. Luego, en ese mismo encabezado vas a encontrar las partes. Por medio del presente contrato, Carlos Gutiérrez Pérez, en representación de Gutiérrez Enríquez Consultores, como la parte contratante, se contrata a
Telésforo Ávila en representación de CADEFI como prestador de servicio, al tenor de las siguientes declaraciones. Okay. Entonces, ahí termina tu encabezado. Sí. Entonces, comienzan las declaraciones. Las declaraciones forman parte de lo que llamamos el cuerpo del contrato, que es la segunda parte de un contrato, Okay. que se compone de las declaraciones y de las cláusulas. Okay. Las declaraciones deben de ser muy específicas y deben de indicar la personalidad de las partes. ¿Por qué? Ahorita vamos a hablar de los elementos de los contratos Telésforo y ahí vamos a entender por qué la personalidad de las partes. Pero la personalidad de las partes debe estar muy bien acreditada dentro de las declaraciones. Okay. Es decir, tenemos que poner un apartado que diga, el contratante declara ser una persona moral, constituido conforme a las leyes mexicanas, estar inscrito en el RFC bajo el número tal, tener número de registro personal ante el IMSS tal, y tener por objeto social tal, y actividad preponderante registrada ante el RFC tal. Okay. Y que está representada en este acto por Carlos Gutiérrez Pérez, según consta en el instrumento notarial fulanito de tal, de fecha tal. Okay. Y luego, el prestador del servicio debe de poner lo mismo. Del prestador del servicio. Declara ser persona moral, constituida conforme a las leyes mexicanas, tener por objeto social el fulanito de tal, tener por actividad preponderante ante el RFC tal, en su caso contar con su registro como proveedor especializado ante la Secretaría del Trabajo tal, y que como tal cuenta con elementos tecnológicos, activos fijos, capital, en su caso también poner capacitación, certificaciones si fueran necesarias, y es competente para prestar el servicio especializado para el cual se le está requiriendo. Okay. Y luego de ahí vienen las cláusulas. Las cláusulas Telésforo, de acuerdo con la litis en materia contractual, hay de dos tipos. Las naturales y las convencionales. ¿Cuál es la diferencia entre estas para que nuestros amigos de nuestro auditorio pues lo entiendan perfectamente? La diferencia entre una cláusula convencional y una cláusula natural es la existencia dentro de una normatividad de ley. Es decir, por ejemplo, en un contrato de compraventa, si yo no pongo una cláusula que hable de cuándo se va a dar el pago en un contrato de compraventa, entonces se entiende que entra la cláusula natural. La cláusula natural es lo que nos marca el Código Civil Federal dentro de lo que es su artículo 2499. En este artículo 2499 nos dice que si no hay un pacto o un convenio entre comprador-adquirente de en qué momento debe de pagarse y en qué momento debe entregarse la cosa, se entiende que ahí opera, y discúlpeme la expresión, el dando y dando. Es decir, yo te entrego esta botella de agua, Telésforo, y en el momento que yo te entrego, tú me pagas. Que esa es la cláusula natural. Okay. Ahora, si tú y yo ponemos un convenio de que yo te doy la botella de agua y tú me pagas a los 15 días, esa es una cláusula convencional. Es lo que entre tú y yo, es decir, entre los contratantes, se está acordando. Toda cláusula convencional es válida y es legal, salvo que sea contraria a derecho. ¿Cuándo se entiende que una cláusula de esta naturaleza puede llegar a ser contraria a derecho? O en este caso, Telésforo, y para todos. Estas cláusulas pueden llegar a ser consideradas contrarias a derecho en el momento en el que éstas llevan a cabo renuncia a derechos humanos o derechos fundamentales. Okay. Entonces, en ese sentido es donde puede estar, por ejemplo, en un contrato de sueldos y salarios no puedes poner una cláusula que diga el trabajador conviene en que todo su salario me lo va a regalar. ¿Por qué? Porque eso es contrario a derecho. Recordemos que la Ley Federal del Trabajo dice que el derecho al cobro del salario es inalienable, inembargable. Entonces, el trabajador siempre lo tiene que cobrar, sea como usted tiene que cobrar, no se puede ceder, no se puede compensar. Nada, ¿verdad? Y es exactamente eso. O sea, aunque yo le ponga, pero si es contrario a derecho, esa cláusula se considera nula. Y esa es una característica de los contratos, Telésforo, que los contratos pueden nulificarse completos o pueden nulificarse por partes. Okay. Y eso es algo que de repente pues muchas veces los empresarios, los contadores, inclusive a veces hasta colegas abogados, colegas administradores no saben que los contratos no necesariamente tienen que nulificarse en su totalidad. Se pueden nulificar ciertas cláusulas del contrato parcialmente. Okay. Y con eso
podemos darle la vuelta a muchas cuestiones ya hablando en materia de un litigio por un tema contractual. Pero bueno, eso lo platicamos ahorita. Continuando, entonces, aquí en nuestro clausulado Telesforo, tienen que estar todo lo convenido. Y la primera cláusula que siempre sugiero yo que debe estar dentro del clausulado es la del objeto del contrato. Es la primera siempre. Primero, el presente contrato tendrá por objeto, y ahí ya aventarnos, la prestación de servicios especializados de limpieza de las instalaciones del cliente fulanito de tal, ubicadas en tal domicilio, para lo cual el prestador de servicios se compromete a poner materiales de limpieza, equipo especializado para limpieza y personal capacitado para todo tipo de limpieza. Y mira, hay mucha gente que dice, ay, limpiar, ¿a poco es especializado limpiar? A ver, pero vamos a hacernos esta pregunta. ¿Tú sabes cómo se pule un piso, por ejemplo, como este que tenemos aquí en el set? No. Pues yo tampoco. Entonces, pero la empresa de limpieza sí sabe, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿es especializado o no es especializado? Claro que lo es. Así es, sí. Entonces, es ahí donde está el tema particular que tenemos que cuidar, porque a veces hay gente que dice, no, es que eso no es especializado, ¿qué especializado tiene ese? Y yo, como siempre les digo, a ver, hazlo. No, pues no, pues para eso le pago. Pues no lo haces porque no lo quiere, no es porque no lo quieras hacer, es porque no lo sabes hacer. Yo esa palabra de especialización pienso que se refiere a lo que es experiencia y capacidad. Sí. ¿Verdad? Porque si no tienes esa experiencia y capacidad, realmente si yo me capacitara en la limpieza de ese tipo de pisos, créeme que a través de la experiencia me vuelvo una persona especializada en esa actividad. Claro. ¿No? Entonces también para que vayamos viendo en esta parte del objeto, sí, la verdad es que son muchas las condiciones que vienen ahí, la fecha de término, bueno, todo eso para que nos vayas dando una idea de todas las condiciones, porque muchas veces se puede rescindir un contrato, como bien dices tú, antes de, ¿no? Entonces, esas son en las declaraciones donde se pone en las partes. Y el representante también tiene que formar parte, pero de las declaraciones, ¿no? De las declaraciones, no de las cláusulas. Porque ahorita estamos en la parte de las cláusulas. Sí, así es. De hecho, o sea, recordemos que lo del representante, todo eso queda en la personalidad. Ok. Porque, mira, a ver, vamos a regresar tantito a las declaraciones. Ahorita continuamos con las cláusulas. Recordemos que una de las grandes causales por las cuales un contrato puede considerarse como nulo es porque los contratantes no tengan capacidad de hacerlo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a pasar, Telesforo? En México podemos decir que hay 3 tipos de representación. La que le llamamos orgánica, la que le llamamos por ministerio de ley y la que le llamamos voluntaria. Estos 3 tipos de representación, pues obviamente dan capacidades diferentes, ¿sale? Y tienen características muy particulares que nosotros tenemos que cuestionar. Pero, ¿qué te parece si estos 3 los platicamos ahorita? Vamos a acabar con la estructura general del contrato sí, por favor. Y ya nos empezamos a meter en los detallitos. ¿Qué te parece? Así es. Bueno, continuando un poquito con la idea genérica de las cláusulas, de todos modos ahorita igual entramos en las más importantes. Decíamos, objeto, ponerlo bien claro. Plazo o periodo de ejecución del trabajo, tiene que estar muy claro. El trabajo se prestará del día 1 de octubre al día 31 de octubre, por poner un ejemplo. ¿Sale? En el caso concreto de los contratos para BEPSE debemos de poner el número aproximado de trabajadores con los que prestaremos el servicio. Y ojo, ¿por qué? Porque hay una situación muy importante aquí. Recordemos que el concepto de subcontratación laboral que existió hasta el 23 de abril decía poner personal a disposición del cliente. Así es, sí. Entonces, si tú en tu contrato le dejas, por medio de este contrato se pondrá a disposición del cliente, por poner un número, 10 trabajadores, aguas, porque estás yendo en contra de derecho. Recordemos que ahorita ya es prohibido. Entonces, tú lo que tienes que poner es, por medio de este contrato, se prestará el servicio de limpieza con aproximadamente 10 trabajadores. O sea, reconociendo que son tus trabajadores. Son tus trabajadores. Y ve la diferencia de la redacción. No, bastante. Ve la diferencia de la redacción, ¿no? Ahorita sigue genérico, ahorita le entramos más a detalle, ¿no? Sí. Luego,
vamos a tener que poner un clausulado de cumplimiento. ¿A qué me refiero con un clausulado de cumplimiento? Obviamente, por combinación de leyes fiscales, laborales y de seguridad social, pues sabemos que para el cliente esto pueda ser deducible fiscalmente, tiene que solicitar información al proveedor. Entonces, hay que poner un clausulado donde digamos, ¿sabes qué, proveedor? Me tienes que entregar puntualmente y en tal fecha tu declaración de IVA, tu declaración de impuestos sobre la renta, retenciones por sueldos y salarios, tu pago de cuotas del seguro social, un listado, y ojo con esto es sumamente importante, un listado de los trabajadores mensual con los que me prestaste el servicio. ¿Y por qué el listado mensual, Telesforo? Porque podríamos decir un listado al principio del contrato. Recordemos que por desgracia hay mucha rotación de repente en las empresas. Y en esta rotación que tenemos en las empresas, pues obviamente hoy viene a prestarme el servicio Cristian, mañana viene Pepe, pasado mañana viene Carlos, luego viene Rubén, luego viene Miguel. El chiste es de que, pues obviamente tú como prestador de servicio, pues tú sabes que siempre tiene que haber una persona limpiando la empresa. Que sea la misma, pues no necesariamente, pero siempre tiene que haber alguien ahí. Sí, el objeto es el servicio. Ese es el servicio. Que se cumple el servicio. Pues mira, qué interesante, Carlos. La verdad, veo que dominas mucho este tema y es porque pues, has estado muy metido desde antes, ¿no? Esto no es apenas ahora. Y entonces, en conclusión, estamos ahorita hablando de la estructura, que es encabezado, cuerpo, y luego ya terminamos con lo que es el pie, que son, me imagino que es las firmas, ¿no? Muy bien, el pie se compone básicamente por dos elementos. Uno, por la manifestación de vigencia. ¿Qué es la manifestación de vigencia? Es en el más puro sentido, de hecho en el pie es donde vemos en el más puro sentido el famoso principio de la autonomía de la voluntad. ¿Qué es ese principio de la autonomía de la voluntad en los contratos, Telesforo? Es que nadie está obligado a lo que no quiere. Es decir, si yo no quiero una Coca-Cola, pues ¿por qué me vas a vender una Coca-Cola, no? Oye, te vendo esta Coca-Cola. Pues no, yo no la quiero. Pues entonces, pues no nace el contrato a la vida jurídica. Entonces, precisamente en el pie del contrato siempre vamos a ver qué dice. Y para todos los efectos legales y jurídicos, el presente contrato se firma, o a algunos le ponemos se celebra, que es lo mismo, a los tantos días del mes tal, del año fulanito de tal. Firmando al calce los contratantes y testigos. Y ojo, hay contratos, Telesforos, que requieren testigos. Hay contratos que no requieren testigos. ¿Sale? ¿Cuándo Por se ejemplo, requiere un testigo? El de compra-venta no lleva testigos, pero todos los contratos de prestación de servicios llevan testigos. El Código Civil Federal y el Código Civil Local de muchos estados de la República exige que lleven por lo menos 2 testigos. En los de prestación de servicios. servicios. De prestación de servicios. Curioso, ¿verdad? Sí. Entonces tiene que estar contratante, prestador de servicio, testigo 1, testigo 2. ¿Pero para qué es el testigo? El testigo es para que éste dé fe de que lo que dice el contrato y lo que acordaron las partes verdaderamente sucedió. ¿Y esto por qué? Muchos se ha discutido, muchos se ha dicho, y a partir de que la autoridad lo dijo, de que la fecha cierta en un contrato tiene que existir. Pero una cosa es fecha cierta y otra cosa es celebración ante notario. La fecha cierta la podemos tener, aunque no necesariamente vayamos con un notario. ¿Sale? Pero de eso igual más vamos a hablar, entramos. sí, porque son varias preguntas. Y bueno, vamos a dar paso, mira, ahorita que estamos a buen tiempo para que nuestros amigos pues nos sigan consultando, nos sigan haciendo llegar sus inquietudes, sus dudas, y no nos toque así como que muy apresurado todo esto, ¿no? Sí, claro. Entonces, Juan Zúñiga nos pregunta, si me inscribí al REPSE con servicios especializados, supongamos de enfermería, y actualicé mi acta constitutiva para dar servicios especializados adicionales, ejemplo de mantenimiento de aparatos médicos, ¿debo tramitar un REPSE nuevo al que ya tenía registrado o con el primero es suficiente?
No, de hecho, en este caso sí puedes tú solicitar un REPSE nuevo, pero en mi opinión creo que ambos servicios están en la misma rama, ¿eh? Ok. Aquí no tiene que ver un poquito con el objeto social, que en el objeto social cómo lo definieron ellos y qué tanto abarcaba esa actividad. Pues sí puede ser porque o sea, aquí dice, a ver, primero es mantenimiento de aparatos médicos. Debo tramitar... Primero servicios de enfermería, ¿no? Primero servicios de enfermería y actualizó su acta para darle mantenimiento a aparatos médicos. Bueno, en este caso, como cambió su objeto social, sí tendría que obtener un nuevo REPSE. Uno nuevo, ¿no? Así Yo es. también así lo pienso, que tiene que tener dos registros, uno por cada actividad. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque en uno estamos hablando del capital humano y en el otro estamos hablando ya de ciertos insumos. Entonces, que a final de cuentas, sí tendría que, incluso cuando facture, no es lo mismo facturar lo que es los servicios de enfermería, ¿sí? Que de ese servicio que estaba proporcionando, a los que sean de mantenimiento. ¿Sale? Entonces, Eder Fabián nos pregunta, dice, me llama la atención que la Prodecon utilice la palabra subcontratación de servicios especializados en sus recomendaciones. ¿No se tiene un error al usar esta expresión considerando lo que menciona el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo? Pues mira, técnicamente sí, porque se supone que la subcontratación es lo que está prohibido. Pero al final del día, lo que la Prodecon está buscando es dar una guía. Así es, exacto. El hecho de que haya sí, un no está legislando. No está legislando. No está legislando. Entonces, nada más es porque en la práctica nosotros utilizamos mucho la palabra subcontratación, outsourcing. Así es. ¿No? Entonces, trata de hacer una comunicación en un lenguaje al que nosotros normalmente utilizamos, ¿no? Porque yo incluso lo llegué a criticar también, que en la página del Seguro Social habla del outsourcing. Hay en varias ocasiones utiliza esa palabra, esa expresión. Pero pues, eso no quiere decir que podamos nosotros interponer una defensa en contra de ellos, simplemente es un medio de comunicación. Es más, inclusive en el portal antilavado, en el formato de anexo 11, que es el que tenemos que usar para presentar el antilavado por servicios especializados, el formato dice outsourcing, servicios especializados. Órale. O sea, sí, pero al final del día no está legislando, o sea, nada más es una guía para que sepas quién lo tiene que utilizar. Correcto. Entonces no habría ningún problema, ¿no? Ningún problema. Hay que entenderse que es nada más la manera de comunicación. Luego, si me haces favor. Nos dice Pablo Luis, dice, tengo una empresa que le da servicios de mantenimiento a una empresa, pero para hacerlo yo subcontrato a otra CIA para que lo haga. Ese cliente me pide que registren el REPSE. Mi duda es procedente, dado que no pongo a disposición de ellos a mi personal directo, sino que es otra CIA, reitero, subcontratada. Pues bueno, aquí yo creo que sí hay un problema bastante serio, ¿no, Telesforo? Porque, pues básicamente, se supone que, como quedó la normatividad, se supone que tú no puedes contratar a alguien más para que realice tu objeto social. Entonces, lo primero que tendríamos que ver es, ¿a qué se dedica el cliente? ¿A qué se dedica quien va a prestar el servicio? ¿Y a qué se dedica la empresa que está subcontratando? Así es. Porque si los objetos llegan a ser afines, entonces caemos en la subcontratación prohibida y eso sería contrario a derecho y estamos metidos en un problema bastante fuerte. Ok. Tú el otro día me ponías 3 ejemplos bien específicos, bien claros. No sé si quisieras comentarlos, como ese del caso de las tiendas de autoservicio, en donde tienen personal ahí, okay. O el de la industria de la construcción, ¿no? Entonces, nada más para que esto les puede quedar claro a nuestros amigos de cuándo sí deben hacer ese registro y cuándo no. Y cuándo no. Exacto. Muy bien. Vamos a tomar el de los centros comerciales, porque en los centros comerciales encontramos los 3 tipos, ¿no? Ok. A ver, es común que de repente vamos al centro comercial, como se llame, y cuando llegamos al área de donde están los lácteos encontramos a la vaquita bailando. Y ahí está la vaquita bailando, y ahí van los niños y ay papá, la vaquita, y ahí está la vaquita baile y baile, ¿no? Y ya cuando pues el niño se acerca, pues en ese momento pues el promotor, oiga, mire que aquí está la leche y mire para que su hijo crezca como tan grandote como la vaca y ya te has toda la labor de venta. Pero tú agarras, dices, pues órale, me llevo una caja de esta leche, chin, la echas al carrito.
Bueno, a eso le llamamos servicio de promotoría. Ok. Entonces, el servicio de promotoría como tal es un servicio que técnicamente y en apego a las disposiciones, en mi opinión, no debería tener REPSE, pero por desgracia, la Prodecon está diciendo que sí deben de tener REPSE. ¿Por qué? Porque al final del día, ahora sí que el que le está pagando la vaquita para que baile, no es directamente el centro comercial, es decir, no es directamente la tienda de autoservicio, sino que es la marca. Entonces, él va a prestar a bailar en el centro, en el autoservicio, pero es la marca la que le paga. La marca de la leche es la que le está pagando. Oye, ¿sabes qué? Pues yo te pago. Y a quien le factura es aquel. Entonces, el centro de autoservicio está diciendo, oye, ¿sabes qué? Pues dame REPSE. Pero ¿quién es el que se tiene que inscribir en el REPSE? ¿La marca de leche o la empresa de promotoría? En este caso es la empresa de promotoría. A pesar de que el contrato lo tenga celebrado con la marca de leche, pero se lo tiene que dar al centro comercial. Ok. Entonces, es así como debe de funcionar. Pero si nos damos cuenta, los objetos sociales son bien diferentes. El que lleva la botarga, pues se dedica a eso, a promover productos, son servicios de marketing. Mientras la marca de los lácteos, la de la leche, pues eso es lo que se dedica, a producir y vender productos derivados de la leche. Leche, queso, crema, yogurt, etcétera, ¿no? Y el centro comercial, su objeto social es la compra-venta de productos de abarrotes en general. Entonces ahí podemos ver muy claramente cómo los tres objetos sociales son diferentes. Así es. Y ahí sí se puede. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que no se podría? Vamos a poner ejemplo de lo que no se puede. Lo que voy a decir ahorita es lo que no se puede, ¿sale? Sí, es decir, si tu objeto social es, me dedico a la venta de vehículos. Tu objeto es vender autos. Sí. Y agarras y contratas a una empresa que se dedica a las ventas para que venda los autos. Eso es lo que no se puede. ¿Por qué? Porque si bien el objeto de la empresa que contraté es, yo me dedico a las ventas, yo vendo lo que sea. Tú dame cacahuates, yo vendo cacahuates. Tú dame agua, yo vendo agua. Tú dame carros, yo vendo carros. Sí, está bien, pero es ventas. Y el objeto social de acá es la compra-venta de autos. Entonces, la venta se vuelve parte de lo que se llama tu actividad esencial. Así es, sí. Entonces, eso no lo puede desarrollar un tercero. Entonces, aquí no puedes contratar. Y aquí estaríamos cayendo en la famosa subcontratación prohibida. Ok. Que hay una multa bastante fuerte, muy seria, 5,000 UMAS. De 2,000 a 5,000 UMAS, amigos, artículo 1004C. 1004C, Ley Federal del Trabajo. Ley Federal del Trabajo, de 2,000 a 4,000 UMAS, que es como 4,800,000 o algo así, ¿no? Las 5,000 UMAS vienen dando 4,800,000. Sí, nadie aguantaría una multa de ese tipo. No, es una locura. Ahora, ¿y qué pasa en la construcción? En la construcción podemos tener de los dos tipos de situaciones, porque puede haber subcontratación prohibida, pero puede haber también subcontratación permitida. Pero ¿cuál es la que va a ser prohibida? Por ejemplo, en la construcción es muy normal. Subcontrato de mano de obra. Eso ya está prohibido, Telesforo. ¿Por qué? Porque tú me vas a dar a tus trabajadores para que yo pueda hacer mi objeto. Así es. Entonces, ahí caemos muy claramente que el personal subcontratado está realizando mi objeto social. Y eso es lo que ahora está prohibido. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que no está prohibido? Pues, ¿sabes qué? Te doy un subcontrato para que me proveas e instales los sistemas de aire acondicionado. Para que me proveas e instales las ventanas. Me proveas e instales las puertas, el piso. Eso sí. Ok. Siempre y cuando, obviamente, el objeto social de mi proveedor no diga que se dedica a la construcción en general. ¿Por qué? Porque si el objeto social de mi proveedor dice, me dedico a la construcción en general, y el mío también es construcción, ahí ya chocamos. Pero si el de acá dice, yo me dedico a colocación y suministro de pisos, y acá dice, me dedico a la construcción en general, eso sí se puede. Y es de lo que debemos de tener. Entonces, por ejemplo, en lo que nos preguntaba nuestro amigo del auditorio, pues ahí sí hay que tener mucho cuidado, porque en mi opinión creo que sí es prohibido lo que está haciendo. Ok, perfecto. Sí, es que es increíble, pero ya lo decíamos en un inicio de esta reforma del 23 de abril, que
Y esto era como el impuesto al activo, que iban a pasar los meses y seguían las dudas y seguían las dudas. Así es. Digo, también aquí a decir verdad, creo que la intención del legislador era regular esto de la outsourcing, ¿no? Y que ya lo sabemos todos, pero que yo también digo, pues hay muchas empresas, por lo que se deriva del día de ayer de ese comunicado, ¿no? Que da la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en donde inicia, a todos nuestros amigos, inicia lo que es las inspecciones, ¿no? Las facultades de la autoridad. Digo, me quiero adelantar un poquito a ese punto, porque ahí lo dice claramente, que se inicia una inspección masiva para todas las empresas, y sabemos que si las empresas no permiten que se les haga la visita domiciliaria, que se les haga la revisión, también caen en un supuesto de una multa. Así es. ¿No? Entonces, sí deben tener cuidado. Es más fácil decir, bueno, prefiero que entres a mi casa y que me revises, ¿no? Digo, con los protocolos y los requisitos que debe haber para una revisión, porque no puede llegar cualquier persona a hacerte una revisión, ¿no? Pero sí es importante que sepan que ese aviso que se dio a conocer el día de ayer, pues está diciendo muy claramente que su objeto no es echar para atrás todo lo del REPSE o acabar con las empresas, digo, así lo dice, sino todo nada más es vigilar que estén cumpliendo. Digo, hay empresas que se dedican a este tipo de prestación de servicios especializados que la verdad cumplen perfectamente, ¿no? Con los requisitos, con todo. Tú me platicabas que rompiste récord porque ayer metiste una solicitud y hoy te la autorizaron. Eso está de replay, o sea, para todo nuestro auditorio. Ayer, y yo estoy seguro que se debe a que tú capturaste, bueno, es una empresa, una transparencia que se va a dedicar a ello, ¿no? Así es, sí, no, pues de hecho el trámite lo terminamos ayer a las 7 de la noche. Terminamos de hacer nuestro trámite de solicitud de registro REPSE. Hoy a las 9 de la mañana ya tenemos la respuesta de que había sido aceptado nuestro registro. Sí, ¿y a qué crees que se deba ese éxito? Bueno, el éxito tiene que ver mucho, uno, con la experiencia que ya tenemos en el tema, ¿no? Okay. Que obviamente hicimos todo un trabajo previo con la empresa de analizar su escritura constitutiva, analizar su actividad preponderante en el SAT, revisar qué actividad tenía manifestada ante el Seguro Social y sobre todo el verificar qué tipo de contratos y servicios prestaba. Perdón, si no es indiscreción, ¿a qué se dedica o a qué se va a dedicar esa empresa? La empresa se dedica a instalarle equipo de audio y sonido a los autobuses de pasajeros. Por ejemplo, como los que usan empresas así como ETN y todas esas, ¿no? Okay. Ya ves que tú te subes al autobús, por ejemplo, vas a tomar de México a Guanajuato. Sí, que traen televisión. Y traen tu televisión, exactamente. Sus, entradas para audio. Todo eso hace esta empresa. Entonces, lo contratan las caboceras y ellos suministran la pantalla, suministran el software y suministran los puertos USB. Okay. Y obviamente cuando uno se descompone dan garantías y aparte dan mantenimientos. Con personal propio. Entonces se estipuló muy claramente que a lo que se dedicaban y sin problema. Así nos dieron el registro. Sí. Oye, ahondando esto, porque pues lo más importante comentar esa experiencia de lo que uno va viviendo. Esos trabajadores o esa empresa, ¿cómo comprueba la especialidad? Mira, fíjate que ello es muy sencillo porque, uno, ellos son los desarrolladores del software. El software es propio. Okay. y lo tienen patentado. O sea, lo registraron ante el INPI como propiedad intelectual. Y eso es lo primero. ¿Sabes qué? Mira, pues aquí está el software que yo desarrollé y solo yo le puedo dar mantenimiento. Okay. Y aparte los equipos también ellos lo mandan a manufacturar en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos y también una parte lo traen de China. Y como tal lo importan y lo venden como marca propia. Es decir, son su propia marca. La marca es Actia, así se llama la marca del equipo, Actia. Okay. Entonces, ellos lo suministran ese equipo. Sí. Entonces, todo ese tipo de cuestiones son las que nos ponen precisamente, y fue lo que pusimos. O sea, pusimos en qué los necesitamos capacitar, que era en manejo de equipo electrónico, en manejo de circuitos, obviamente en manejo de software especializado. Y luego pusimos, porque ellos tienen un programa, tienen
tienen ay, se me fue el nombre. Tienen su propio registro de certificación ante la STPS. Okay. Entonces llega el personal, ellos mismos lo capacitan y luego lo mandan a certificar ante la STPS. Y le pusimos ahí su certificación de competencia, gracias. Su certificado de competencia, su propio certificado de competencia ante la STPS. Entonces le pusimos eso, que se daba el certificado, se puso el número de SE y sin problema, así nos lo dieron de un día para otro. No, qué interesante, pero es todo un estudio previo para poder hacer el registro y bueno, adicionalmente toda la información, ¿no? que son los requisitos de los que más adelantito nos vas a platicar, esos requisitos de cumplimiento, ¿no? Así es. Bien, nos siguen haciendo preguntas, son muchas porque pues sí, claro. Este tema siempre va a dar para ello. Pero está muy interesante, ¿eh? Sí. Álvaro Martínez, buenas tardes. Cuando un despacho de contadores pone un implante en la empresa, ¿estaría poniendo a disposición personal y debería tener REPSE? Fíjate que, a ver, ¿qué es un implante? ¿Sale? Uh-huh. El implant es como le llaman a mandar a una persona externa que está de fijo en el domicilio de tu cliente. Así es. Es el famoso implant, ¿no? Para los que no saben qué es un implant. Así es. Entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado, Telesforo, porque mandar un implant sí significa dejar a tu personal y que el trabajo de tu personal está a disposición del cliente. Por lo tanto, uno sí requeriría REPSE, pero yo le veo mucho riesgo, Telesforo. ¿Por qué? Porque al final del día, básicamente está suministrando puro personal. Uh-huh. Porque el cliente se va a encargar de ponerte la computadora, el cliente se va a encargar de ponerte la impresora, la papelería, y tú nada más vas a mandar al contador o al auxiliar contable a que esté haciendo ahí su captura, trabajando, haciendo, deshaciendo. Entonces ahí estás nada más suministrando personal. Y eso cae dentro de lo prohibido. Ahí hay que tener mucho cuidado con los famosos implantes. Okay. Porque acuérdate que dice bien claro, hubo un documento que emitió Prodecon en el mes de mayo pasado, en donde nos trató de dar una guía para entender cuándo hay subcontratación laboral, que es la prohibida, cuándo hay servicios especializados, que es lo permitido, y cuándo hay servicios independientes. Uh-huh. Y una de las características que nos dice la Prodecon en este documento, hablando de lo prohibido, es de que se da o se entiende que hay subcontratación prohibida cuando tu personal está en las instalaciones del cliente, a disposición del cliente, y el trabajo queda en favor del cliente. Uh-huh. Y eso es lo que pasaría con el tema de los implantes. Fíjate que qué interesante, digo, porque también por ahí mencionaba el señor Salafranca que en el caso de los despachos de contadores y de abogados, que simplemente prestaban servicios personales independientes, no requieren el REPSE, ¿no? Así y eso sigue vigente, ¿sí? Pero aquí lo que estás diciendo, aquí lo que nos están preguntando es algo ya diferente. O sea, no es lo mismo que tú digas, el personal, digo, puedes mandarlo si es una auditoría, pues sí, tienes que mandar y está a disposición tuya, de tu empresa, ¿no? No del cliente, porque están ahí simplemente para pedir información, documentación, el apoyo para estar sacando su trabajo, hacer la consulta y toda la actividad que tiene que hacer un auditor, ¿no? Pero al final de cuentas a quien le reportan pues, es al jefe y el trabajo que tú vas a entregar es un producto, no es tanto que ese personal esté a disposición. Pero me quedo pensando, digo, sí queda bien claro lo que dices y es tomar esos puntos finos, pero ¿qué pasa en el caso de una trabajadora de mantenimiento? Realmente la pregunta sería si está a disposición o no del cliente, porque no debería estar por el contrato. Lo que pasa es que, mira, hay elementos, vamos a decirlo así, hay elementos de forma y elementos de fondo que pueden demostrar la existencia de un servicio especializado o la existencia de una subcontratación prohibida. Uh-huh. Uno de los principales elementos de forma que nos van a ayudar a demostrar que no se trata de subcontratación prohibida y que en realidad se trata de una subcontratación de servicio especializado es el tipo de herramientas que usa la persona que da el mantenimiento y el tipo de conocimientos que tiene. Okay. ¿A qué voy? Yo te ponía el ejemplo hace rato, ¿no? Si vamos a contratar a alguien para que limpie el piso del set, pues yo te decía, pues yo puedo agarrar una escoba, barrer, puedo agarrar ahorita cloro, echarle a lo mejor pino, sí. Agüita, mi jerga y ahora le has llegado a ver, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero no sabemos si verdaderamente el cloro puede dañar este tipo de piso.
Así es. No sabemos si la combinación cloro con pino va a ser una reacción ahí medio extraña y nos va a explotar la cubeta. O sea, no sabemos ese tipo de cosas. Y eso es lo que precisamente nos ofrece el proveedor de servicio especializado. Sabes que, a ver, yo te mando el producto que va a ser adecuado a tu tipo de piso, o en el caso de las alfombras, a tu tipo de alfombra. Sí. Yo te mando el tipo de limpieza de vidrios que va a ser a lo mejor desinfectante, y aparte te mando al personal que lo sabe hacer. O sea, parece mentira, y yo creo que... Es que ese es el deber ser. Así es el deber ser. Y te digo, parece mentira, pero por ejemplo, gente, inclusive yo no dudo que haya gente en nuestro auditorio que hace limpieza en casa y va a decir, ay, pues qué de complicado tiene que haber echarle maestro limpio, echarle cloro y agüita y va para adentro, sí. ¿No? Pero sí tiene su chiste, o sea, cada tipo de piso tiene eso para que no se manche, para que no se desgaste. Inclusive hasta hay pisos que se tienen que encerar, que pues, no sabemos. Yo tengo un trabajador del hogar en casa y fíjate que es increíble que necesita ciertos paños, uno para las pantallas, otro para los muebles, otro para los trastes, paños, y sí. Jabón líquido, o sea, tengo como 8 productos ahí y todos, entonces ahí es donde me doy cuenta que la verdad me dice, oiga, ¿y usted sabe que tiene líquido para esto? Pues no, ni sabía que había, yo pensé que era el jabón y el agua para todo, ¿no? Así es. Pero no, sí tiene su especialidad. Para ¿no? que veas que el jabón Obama no sirve para todo. Sí, no, y la verdad que, o sea, se queda uno sorprendido porque hasta lo observa, ¿no? Cómo está limpiando con un paño la computadora sí, claro. o el comedor, y así van limpiando cada una. Es increíble, pero ahí es donde, ese es el deber ser, ¿no? Ese es el deber ser, y es donde se nota, ¿sabes? Donde se ve. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo llego nada más de ya vine a limpiar y tú me das todo, entonces es una subcontratación. Pero yo llego, ya vine a limpiar y yo traigo mi maestro limpio, yo traigo mi jabón, yo traigo mis 4 tipos de paños, yo traigo mi jabón líquido. Ahí es diferente porque te estoy suministrando lo necesario para prestarte el servicio más la persona con el conocimiento adecuado para el servicio. Es decir, que trae una capacitación. Y eso es, el elemento de fondo es el conocimiento y de quién recibe las órdenes. Yo, Carlos, que soy el que te estoy contratando, no te puedo dar las órdenes. Claro. Te las tiene que dar tu patrón, quien es el que te está mandando a limpiar. Y ahí es donde está la gran diferencia. Y también se busca que esos prestadores de servicio, fíjate que algo muy interesante, que tengan una infraestructura. Y la autoridad va sobre ello, ¿sí? Vamos a ver si realmente es una pequeña oficinita o es como tipo plataforma donde buscas el domicilio y no existe, es una oficina virtual. Un coworking. Y ahí es donde va a haber los problemas, ¿no? Porque creo que cuando tú tienes una empresa con diferentes franquicias, y lo digo así porque hay muchas empresas de seguridad privada, de vigilancia, de mantenimiento, de tecnologías, que tienen hasta franquicias, ¿no? En cada localidad. ¿Para qué? Para ofrecer ese servicio, que haya una transparencia, ¿no? Y fíjate, y eso tiene que estar plasmado en el contrato Telesforo. Ahorita en lo que decíamos de las cláusulas y lo que decíamos también de las declaraciones, ¿se acuerdan que yo les decía? Ojo, el proveedor en las declaraciones tiene que poner que cuenta con el personal capacitado, con las herramientas de trabajo y los instrumentos especializados necesarios para prestar su servicio. Desde ahí tú en el contrato ya estás empezando a demostrar elementos que te van a ayudar a demostrar que no eres una subcontratación, que eres un servicio especializado. Sí, fíjate que me estás dando, o sea, un panorama como que más completo, porque si soy una empresa de limpieza, no nada más debo contratar el personal y ponerlo a disposición de las empresas y oficinas y casas, sino también debería tener yo las herramientas, o sea, llámale jaladores, cubetas, trapeadores. Para decir, mira, cuento con todo este equipo también, porque te vamos a ofrecer el servicio para darte toda la limpieza. Yo te voy a cobrar prácticamente todos estos insumos, ¿no? Ven, visítame, aquí tengo todo, o sea, para cada tipo de piso, para cada tipo de paredes, etcétera. Así es. Pero es entonces bastante complicado, más de lo que nos imaginamos de decir, pues vamos a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Inclusive por eso cuando tú haces el registro en el REPSE Telesforo, recordarás que hay una pregunta que te dice, ¿con qué herramienta cuenta su empresa? Y luego hay otra que dice, ¿con qué equipo especializado cuenta su empresa?
Y uno nada más le pone sillas, mesas, una computadora. Así o sea, es. De lo que tú cuentas para ti, o sea, de lo que pues para la administración. Pero ahí más Pero bien va más a fondo para prestar el servicio. para prestar el servicio y es algo que muchos no ponen ahí. Y esa es la clave del éxito en el REPSE. ¿Por qué? Porque como decíamos hace rato, lo que decíamos, hay en el cuestionario del REPSE Telesforo, hay 5 preguntas cruzadas. Esas 5 preguntas son clave para obtener un REPSE. ¿Cuáles son esas 5? Dos las acabo de decir. Que si contamos con herramienta especializada y si contamos con algún tipo de software o equipo especializado. Sí. Esas son las primeras 2. La segunda, te pregunta, ¿de quién recibe las órdenes del trabajador? ¿De la empresa que lo contrató o de su patrón? Entonces ahí, pues siempre, esa pregunta siempre tiene que ser de su patrón. Claro. Es la tercera. La cuarta, ¿qué tipo de conocimiento requiere su personal para prestar el servicio? Entonces ahí poner exactamente los conocimientos de acuerdo con nuestra área. Uh-huh. Y la quinta pregunta, y también es de las importantes, que te pregunta, ¿qué tipo de escolaridad requiere su personal? Si tú le pones primaria, estás hablando de que, perdón por la expresión y sin menospreciar a nadie, pero estás hablando de que no requieres a alguien que tenga un conocimiento técnico especializado. Es contradictorio. Así es contradictorio. O sea, perdón por la expresión, reitero, no es con el afán de discriminar a nadie, pero es como si yo salgo ahorita aquí a la calle, agarro el primer pelado que me encuentro y vente, ponte a trabajar. Eso no es especializado porque pues, no requiere un conocimiento técnico. Claro. En cambio, estoy le pones, ¿sabes qué? Requiero que tenga una carrera técnica o requiero que tenga una preparación en esto o una licenciatura de esto. Ahí ya le estás diciendo de autoridad mía, sí, tengo esta herramienta, tengo esto y está ahí. Hay un dicho que me gusta mucho en este sentido y que nos ayudó mucho para entender el REPSE. Hay que ser, pensar y actuar de la misma manera. Órale, qué bien. ¿Nos los puedes repetir? Hay que ser, pensar y actuar de la misma manera. De la misma manera. Sí, porque no puede ser contradictorio. No ser contradictorio. Porque es más, inclusive en el dicho popular decimos, es que dice una cosa y hace otra. Así es. Digo, sin mensaje a nadie que está en la presidencia. Pero el tema está exactamente en el aspecto de que aquí es donde nosotros vemos que para el REPSE tenemos que ser así, pensar, actuar y ser de la misma manera. Sí, lo hacen, no ha subido los impuestos. ¿No? Sí, digo, por supuesto. Durante mi gestión no va a haber aumento de impuestos. No aumentado los ha subido. Impuestos. Nada más está cobrando lo que los está demás no quisieron cobrar. Sí, claro. Y está bien. Y también dijo, voy por ese dinero que lo tienen los demás, ¿no? Claro, y está bien. Digo, para regalarlo a los ricos, lo está haciendo. Entonces está pensando, está haciendo, o sea, lo está haciendo. Bien, Ceci Rosas nos pregunta, no sé si me haces favor, nos pregunta, ¿no es necesario que se haga un nuevo contrato en donde especifique el registro ante el REPSE, puesto que el contrato anterior no cuenta con ese dato? Era lo que estábamos platicando, ¿no? Así es, mira Ceci, acuérdate, de aquí nada más tenemos que ver cuándo se firmó tu contrato. Recordemos que todas las disposiciones que regulan el REPSE nacieron a la vida jurídica el 24 de abril de 2021. Si mi contrato fue firmado con anterioridad al 24 de abril de 2021, entonces es donde decimos que no es necesario hacer un nuevo contrato. Pero si el cliente te lo pide. Es que vamos a la práctica, ¿no? En la práctica, ¿qué está pasando? Es que el problema son los clientes que ellos sienten cierta incertidumbre en donde te dicen, bueno, mira, dirás lo que quieras, consultaste a tu mejor abogado, pero yo te pido de favor que para que hagamos las cosas bien, y yo he sido un poquito partidario de ello, sinceramente, soy muy conservador, es decir, ¿sabes qué? Pues, ¿qué te cuesta hacer un nuevo contrato? Ya tienes el modelo, pues nada más vamos a perfeccionarlo con la nueva modalidad. ¿Cuánto tiempo nos lleva? Tampoco es así como que mucha carga de trabajo. Sí, claro. ¿No? Y aparte que también hay que ver otra cosa, Telesforo. La innovación puede ser por cualquier cosa, O sea, que voy por cualquier cosa. Si yo desde el principio te dije, te voy a prestar servicios de limpieza de pisos, y ahora también te estoy prestando servicios de limpieza de vidrios y de cocina, eso ya es una innovación. Okay. Y hay veces que no nos damos cuenta, pero hacemos innovación de los contratos. Sí. Acuérdense lo que decía, los contratos pueden ser verbales o por escrito. Y puede haber contratos mixtos que iniciaron por escrito y se innovaron de manera verbal. Entonces, en ese momento,
pues ya eres sujeto a las nuevas reglas. Ujú. ¿Por qué? Porque vamos a poner un antes y un después. El antes es del 23 de abril hacia atrás. Ok. El algo después del interesante. 24 de abril para acá. Si Sí, sí, sí. mi innovación se hace después del 24 de abril, aunque haya sido una innovación verbal, lo siento, hay que hacer la redacción del nuevo contrato. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues aquí sería cuestión de que analizara, digo, ahí ya va a depender de si su cliente se lo está exigiendo, ¿no? O simplemente, pues dejarlo así, no habría ningún problema, como bien lo dices tú. Porque además, creo que la materialidad, la razón de negocios, todo lo demás pesa más que sobre un simple documento, ¿no? Sí, por supuesto. Pero hoy ese simple documento, pues prácticamente la autoridad le quiere dar mucha importancia a ese contrato, ¿no? Que es precisamente aquí para lo que estamos diciendo, pues vamos a cumplir con todos los requisitos para que no tengas problema, ¿no? Cuando te revise la autoridad. Ok. ¿Qué te parece si contestamos un par de preguntas más, teléfono, y continuamos? Porque si no, nos vamos a ir en puras preguntas. Sí, como gustas. ¿Qué digo? Es parte de lo Es mismo, parte de- pero sí, nos sí. han estado preguntando con relación al... Y aquí, pues la verdad, un diferenciador de Cadefi es que, ¿qué crees? Que a la gente le gusta más que les estemos contestando. Porque digo, nosotros les nos contestamos. preparamos en la estructura y todo. Ya ves que si es de ámbito local o de ámbito federal el contrato que vamos a elaborar, todo eso. Y eso lo vamos a dejar ahora en la parte final y vamos a, Claro. si tú me lo permites, pero sí, vamos contestándoles aquí a Por eso nuestros las otras amigos. empresas nos envidian, Telesforo. Acuérdate que dice la canción que Kiko envidiaba al chavo y el chavo no tenía nada. ¿Vale? Entonces va por ahí. A ver, nos dice aquí Salvador Ortiz. Oriz, perdón. Nos dice Salvador Oriz. Buenas tardes. Entonces, ¿todos los oficios y profesiones son especializados? Pues yo creo que sí, ¿no, Telesforo? Sí, yo digo que sí, los oficios, y son por lo mismo que decíamos, la especialidad, ¿cómo la adquieres? A través del conocimiento. Del conocimiento. A Así través es. de la práctica, a través de la experiencia, a través de la capacitación. Digo, si no tienes eso, pues no puedes tener esa especialidad, ¿no? Y de cualquier actividad que nos imaginemos, por muy sencilla, llámale los transportistas, ¿no? Los operadores de dragas, tractores, todo eso, digo, se ve fácil, pero ellos ya tienen cierta especialidad. Pero ¿cómo? Pues les dieron adiestramiento, les dieron clases y todo eso para poderlo, aparte de que tienen su licencia, ¿no? De autorización para manejar cierto tipo de transporte. Entonces Sí, no, creo que sí, para cualquier profesión o oficio, sí estamos hablando de una especialidad, ¿no? No, y aparte, fíjate, o sea, hay una canción del Tri que dice, se dice fácil, pero no es fácil. Así es. Y sí, todo es una especialidad. O sea, al final del día, por ejemplo, contadores. Somos contadores, pero hay contadores que nos dedicamos a la auditoría, otros que nos dedicamos a hacer contabilidad, otros que nos dedicamos a los costos, Así es. otros que nos dedicamos al control interno. Es una especialidad. Así es. ¿Verdad? Que ya lo hemos comentado, que no lo quiso reconocer el señor Salafranca, que nosotros también somos de la especialidad. Y qué bueno, digo, porque si no estaríamos todos los despachos ahorita registrados. Lo que pasa es contadores y que, todo. pero es que aquí también implica otra situación, Telesforo. Efectivamente somos especializados, pero nuestro servicio, donde viene precisamente lo que pasa es que aquí, como bien lo dijiste, ¿no? El titular de la unidad de trabajo digno, yo creo que más que no reconocerlo, yo creo que más bien le faltó detallar correctamente lo que era, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque si bien sí somos especializados, el hecho es que recordemos que hay servicios independientes y hay servicios que vamos a decirlo así, tienen cierta dependencia. Okay. Y el que le conocemos como servicio especializado o ejecución de obra especializada es el que tiene cierta dependencia. Okay. ¿Por qué? Porque dependemos de un mandato específico para realizar algo específico que va a ir a un todo. Y en Sí. el independiente, aunque tenemos un mandato genérico, Ujú. y nosotros decimos qué tenemos que hacer para llegar a cumplir ese mandato genérico. Sí, que esa sí, es la sí. gran diferencia entre esta situación. Sí, Carlos, este tipo de contratos entonces de servicios especializados pueden ser civiles o mercantiles. Sí, fíjate que, digo, aquí nos pregunta nuestro buen amigo Rodrigo Lamadrid eso, ¿no? Dice, a ver, dice, prestar servicio especializado es un acto civil, mercantil o laboral. Recuerden que no se ha modificado la ley mercantil ni civil. Bueno, aquí recordemos, y esto también yo creo que ahí sí para que veas, yo creo que sí fue una desafortunado comentario del señor Salafranca, decir, porque dijo abiertamente y lo dijo hacia los cuatro vientos, es que si es un contrato mercantil, no necesita BEPSE. Y yo no estoy de acuerdo con eso, Telesforo. Okay, sí. ¿Por qué?
Porque tú puedes estar celebrando un contrato de carácter mercantil y sin necesitar un VEPSE. Ejemplo, un contrato de compra-venta de aires acondicionados. Ustedes saben que a mí como me gusta poner ese ejemplo de aire acondicionado. Sí, sí, sí. Un contrato de compra-venta de aires acondicionados, donde yo te digo, ¿cuánto cuesta el aire acondicionado? Pues 5,000 pesos. Ok, pues me llevo uno. Pero mire, para que yo le pueda dar las garantías del proveedor, que es de 2 años, usted debe ser instalado por un instalador certificado por la marca para que se le pueda respetar. ¿Y dónde los encuentro? Pues Aquí Miguelito. Aquí con Miguelito. Aquí con Miguelito. Bueno, entonces, ¿cuánto es con todo en instalación? Pues son 7,000 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí estamos celebrando un contrato mercantil de compra-venta, pero de por medio lleva servicios. Y en ese momento, dependiendo de la naturaleza del servicio, puede ser necesario tener un VEPSE. Ok. Y ahí es donde viene exactamente eso, y es un contrato mercantil. Ahora, Sí, sí. ¿y qué pasa con los contratos civiles? Los contratos civiles son los que más van a estar cayendo en el VEPSE. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el contrato de servicios de limpieza es un contrato de prestación de servicios civil. Ujú. Porque los servicios de limpieza no son un acto mercantil, son un acto civil. Ok. Entonces, ahí estamos viendo cómo un contrato de prestación de servicios de limpieza, que es civil, también requiere un VEPSE. Y fíjate que yo lo había concebido como que el contrato de servicios de mantenimiento, o sea, que entre ellos el servicio de limpieza, era un contrato mercantil. Lo que pasa es que sí puede caer como contrato mercantil, pero dependiendo de la naturaleza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo voy a hacer servicios de limpieza industrial, por ejemplo, lavar un tanque de Pemex o deshiervar terrenos para que puedan ir a construir, eso también es servicio de limpieza y ese sí es mercantil. Okay. Pero por otro lado tenemos el servicio de limpieza de una casa, de un edificio, que es el servicio civil. Sí, porque si yo soy una empresa de mecánica y me dedico a darle servicio a las flotillas de las empresas, del mantenimiento, vamos, eso yo lo entendía como un servicio mercantil, vamos, porque pues también Sí, claro. digo, aparte tienes insumos ahí. Lo que pasa es que, a ver, la naturaleza de que sea civil o mercantil, ¿dónde incide? En que la actividad que nosotros estemos llevando a cabo esté considerada dentro del artículo 75 del Código de Comercio. Así es. Y en efecto, como tú bien lo decías, Telesforo, el artículo una especulación 75, mercantil, ¿no? Exacto, y el artículo 75 sí dice expresamente las empresas de mantenimientos. Así es. Ahí dice, son considerados o se reputan actos de comercio, dice las empresas de mantenimiento. Así es correcto. Y la limpieza, pues mantenimientos al final del día. Uh-huh. Pero, como tal, en el Código Civil, en el artículo 2605, sí tenemos ahí que dice que el contrato de limpieza, pero habla solamente de limpieza de casas, es civil. Ok. Sí, sí, sí. Por eso te ponía yo el ejemplo. A ver, si me contratas para ir a limpiar un terreno, deshiervarlo y dejarlo limpio para que ya puedan entrar después los terraceros, etcétera, Sí. ese sí es mercantil. Pero entonces el que celebran las empresas que se dedican a esta actividad de la limpieza de oficinas, ¿cómo se llama? De edificios, ¿sí sería mercantil? Ese sí es mercantil. Perfecto. El único que está exceptuado y es civil es el de limpieza de casas. De casas. Ok. Perfecto. Llámense departamentos, llámense residencias o llámense casas habitación. Sí, sí, sí. No, pues qué bueno que hiciste mención a ese artículo 75 del Código de Comercio, porque es el que va a definir la naturaleza, vamos, del tipo de contrato. Así ¿no? es. Es como en la cuestión laboral, porque aquí nos preguntaban que en un contrato de trabajo, que es un contrato puramente laboral, ese tipo de contratos, la naturaleza es la que define qué tipo de contrato tienes que hacer. Simplemente cuando hay una sustitución de un trabajador temporal, pues entonces ahí ese es un contrato por tiempo determinado, ¿no? Sí, claro. Si ya lo decíamos, si tú tienes una plaza, un puesto en tu empresa, ¿sí? Llámale que está la recepción, dices, ya vamos a poner nuestra recepción y necesitamos contratar una recepcionista, ¿no? Entonces, al estar disponible la plaza y el puesto, la plaza o el puesto, en ese momento ya se convierte de acuerdo a la naturaleza, en una relación por tiempo indeterminado, porque pues tú sabes que el tener una recepción pues va a ser, pues vamos, para siempre darle una bienvenida a tus clientes, ¿no? Claro. Y no lo vas a hacer nada más por una temporada, lo haces para toda la vida.
¿no? Lo mismo que la secretaria o la asistente, etcétera. Pues todo eso son contratos por tiempo indeterminado. Muy diferente a lo que es un freelance, porque también digo, si hablamos, como decías tú, hay contratos que celebramos de servicios de mantenimiento. Pregunta, ¿el contrato de la tintorería es un contrato de servicios? Sí. Y es mercantil. Y es mercantil, es de mantenimiento. Sin embargo, luego le dan el enfoque, ¿qué crees? Civil, ¿no? Sí, claro. Por la responsabilidad que tienen ante las prendas y todo eso. O sea, luego yo he visto algunas notas en donde ya ves que traen el contrato de... Así es. Y fíjate, acabas de decir algo bien importante, ¿eh? Todos creemos que un contrato, y bueno, la gran mayoría cree que un contrato es, préstame ese documento por favor, es agarrar y tener un documento así, ¿no? Por escrito, con todo, así en tamaño oficio, que hasta atrás vengan sus firmas y toda la onda. No es cierto, Telesforo. Tú acabas de darle algo bien importante. Una nota puede ser un contrato. Una orden de compra puede ser un contrato. Por ejemplo, por eso estamos hablando aquí de esta situación. ¿Por qué? Porque mira, hay contratos que se le llaman de tracto sucesivo. ¿Qué son estos contratos de tracto sucesivo, Telesforo? Y esto es algo que, por ejemplo, yo estoy recomendando mucho y a nuestra audiencia hay que platicarle esto, ¿no? Todos creemos, sobre todo los que suministramos cosas, que por cada venta tenemos que hacer un contrato. Y no es cierto. Yo puedo hacer un contrato que si quieres vamos a llamarle contrato maestro. A mí no me gusta ponerle ese nombre, pero vamos a llamarlo así. Ni lo menciones porque luego nos llevan a otro lado. Nos llevan a otro lado, ¿verdad? Entonces, haces un contrato al principio de tu relación y existe un concepto jurídico que se llama relación de negocios. Ojo, no confundir con razón. Razón de negocios. Son cosas diferentes. Relación de negocios. Relación de negocios. La relación de negocios es algo que ya es una relación basada en la confianza y en la experiencia que te permite simplificar tu proceso. Es decir, ya no tener que estar celebrando un contrato por cada venta. ¿Por qué? Porque yo como vendedor ya confío en ti. Que yo ya sé que te vendo y a los 15 días me vas a pagar. Y tú como comprador ya confías en mí, que me puedes pedir y sabes que voy a estar ahí puntual entregándote tu producto. Entonces, a eso se llama relación de negocios. Entonces, cuando hay una relación de negocios, se entiende que los contratos se vuelven de tracto sucesivo. Es decir, que constantemente van haciéndose. Y se llama tracto sucesivo porque la innovación es constante. Cada que hay un pedido es una innovación. Y un pedido puede ser parte de un contrato. Entonces, tengo un contrato inicial de compra-venta con órdenes de compra, innovaciones. Puedo tener un contrato inicial de construcción. Ya ven que esto pasa mucho en la construcción. Me contrataron para la terracería, les gustó cómo trabajé. Me dijeron, oye, pues échate la estructura metálica, ¿no? Ah, pues órale, pero ya no me dan un contrato por la estructura metálica, sino que ya ahora me dan una orden de cambio o una orden de trabajo. Y luego ya acabé la estructura metálica y, oye, trabajaste bien padre. ¿Sabes hacer obra negra? No, sí, también. Pues échate la obra negra, ¿no? Pues, sí. Y me dan otra orden de cambio. Entonces, todo eso exactamente es lo que nosotros tenemos para los fines de poder llevar a cabo en este procedimiento. Entonces, estos contratos de tracto sucesivo, Telesforo, nos permiten hacer un contrato y no vamos a ver que en cada orden de compra vengan las cláusulas, las declaraciones, ya no, o sea, ya nada más va a venir a lo mejor una fecha, una orden y va a tener ahí. Pero es muy importante algo, que esto sí critico yo mucho de lo que son las órdenes de compra y de lo que son los pedidos. En los contratos que yo dije maestros, hay que poner una cláusula convencional donde diga que tú y yo autorizamos a nuestros dependientes para que puedan concretar el tracto sucesivo. ¿Qué es eso? Es decir, que la orden de compra no tiene que venir forzosamente firmado por Telesforo, que es el representante legal. No tiene que ir firmada forzosamente por Carlos, que es el representante legal del proveedor, sino que puede ir firmada por tu gerente de adquisiciones y por mi gerente de ventas, como representantes al cobijo de lo que nos marca el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo. Y eso da total legalidad a las órdenes de compra. ¿Por qué? Acuérdate que hablábamos hace rato de la capacidad de contratar. Obviamente se supone que es capaz de contratar a nombre de tercero solamente aquel que está autorizado por ese tercero.
Y para decir que estás autorizado por ese tercero debes de ostentar un poder. Y poderes hay de muchos tipos. Hay para pleitos y cobranzas, hay para actos de administración, hay para suscripción de títulos de crédito, entre otras cosas. Entonces, ahí ustedes van a encontrar en el artículo 2554, 2558 del Código Civil Federal todos los tipos de poderes. Entonces, ahí exactamente vamos a tener este tipo de representaciones. Y hay que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nadie se pone a pensar esto, pero ¿se han puesto a pensar si verdaderamente la persona que firma un contrato tiene la capacidad de hacerlo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el contrato implica tener que responder ante un incumplimiento con bienes de la empresa, si tú tienes poder para actos de administración, no puedes firmar ese contrato, Telesforo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el acto de administración tú solo administras bienes en pro y jamás en contra. Okay. En cambio, si tienes un poder para actos de dominio, ahí sí puedes firmar lo que tú quieras. Hacer y deshacer. Exactamente. Y ese es un tema muy importante que tenemos que cuidar en cuanto a la personalidad de quien firma el contrato. Sí. Fíjate que sí es muy interesante todo lo que dices. O sea, cómo hablamos de un contrato y por muy sencillo que lo hemos visto plasmado, que decíamos, empezamos con esa pregunta de qué es un contrato, pues por ahí en las definiciones en el artículo, en la ley del trabajo, se establece claramente que ese contrato que se debe hacer debe pues contener la formalidad y debe estar por escrito, ¿no? Entonces, fíjate, tú te estás yendo mucho a eso, a la formalidad y que debe constar por escrito. Y eso es lo que tienen que cuidar nuestros amigos, que cuando hagan un contrato de prestación de servicios especializados, deben darle esa formalidad. ¿Qué tanto? 5 hojas, 10 hojas, 20 hojas. La formalidad, pues es prácticamente todas esas obligaciones de hacer, de no hacer, ¿no? Es ahí donde se tiene que lucir. Yo te preguntaba si requerimos de un abogado o no requerimos de un abogado para hacer un contrato. Y si fuera así la respuesta, ¿qué tipo de abogado es el que nos pudiera ayudar para elaborar un contrato? Hay un dicho, Telesforo, que dice zapatero a tus zapatos. Okay. En este sentido, vamos a tener la situación en donde nosotros vamos a ir viendo que el profesionista en materia que es como tal pertinente para llevar esto, se llama precisamente abogado, licenciado en Derecho. Okay. Son los que tienen la preparación. Y ahora, ¿qué tipo de abogado es el que tenemos que hablar? Porque igual que los contadores, pues abogados hay de todo tipo. Hay abogados laboristas, abogados fiscalistas, penalistas, ecologistas, mercantilistas, constitucionalistas, y así podemos hablar de todos los istas que tú quieras, ¿no? Como los contadores, ¿no? Como los contadores. Nada más contadores sabemos unos. Entonces, yo siempre he sugerido que aquel que es el que verdaderamente nos va a ser útil para redactar un buen contrato es el abogado corporativista. Okay. ¿Por qué el corporativista? Porque, bueno, es que a ver, si es Carlos con Telesforo los que van a contratar, pues ¿cómo crees que vamos a tener la situación de que un corporativista? Sí, pero los corporativistas tienen algo en su favor, que ellos participan en convenios a veces hasta de grandes empresas donde se hablan de contratos muy, muy, muy detallados con muchas cuestiones. Y ellos saben verdaderamente redactar clausulados y nos pueden recomendar de manera correcta los clausulados que tenemos que hacer. ¿Por qué? Que intervienen en todas esas negociaciones importantes en las empresas, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque a lo mejor mucha gente dice, entonces el notario, que también es abogado, porque recordemos que los notarios ahora sí que de profesión son abogados. Entonces el notario no es el especialista en materia. No, sí tienen conocimientos, pero el abogado te cobra por su fe pública, no te cobra por el contrato. Así es. Entonces, cuando tú llegas con el abogado, con el notario, oye, pues hazme un contrato. Ah, sí, a ver, dime, ¿qué vas a hacer? No, pues esto, el otro, aquello. Entonces, ellos ya tienen unos formatos, o como le decimos en la práctica, unos machotes. Y nada más le cambian datos y ya. Así es. Pero si tú no tuviste la pericia de decirle, oye, y quiero que quede esto convenido, y quiero que esto quede aclarado, quiero que esto quede bien puesto, no se lo dices, él no lo va a hacer. En cambio, el corporativista sí te va a decir, a ver, ¿y qué van a convenir? ¿Quieres que haya alguna condicionante? ¿Quieres que no la haya? Es ahí donde tú le tienes que decir cuáles esas son condiciones que son las que nos pide. Como bien dijiste,
redactar el objeto claramente del servicio especializado que vas a proporcionar y también que vaya el número de trabajadores aproximado que vas a utilizar en ese. O sea, que eso a lo mejor, digamos, a un abogado corporativo se le puede llegar a pasar, pero tú como contador, como también parte ya incluso subirte al grado de especialista, tienes que decirle, oye, yo necesito un contrato de servicios especializados por las actividades que vamos, porque muchas veces sí dice el empresario, pues vamos a contratar al abogado corporativo, porque ahí lo recomendaron en CADEFI, ¿no? Pero también creo que está de parte de nosotros contadores decirle cuáles son esos complementos adicionales para que sea no un contrato fiscal, ¿verdad? Porque es contratos laborales, contratos de trabajo, de civiles, mercantiles, nunca va a haber un contrato fiscal. Sí, claro. Pero sí debe tener esos requisitos que marquen las leyes, ¿no? Y aquí hay que poner un tema bien en claro, ¿no? Porque bien lo dijiste, no hay un contrato fiscal, pero sí los contratos sí pueden crear efectos fiscales. Recordemos que aquí los contratos siempre van a tener tres cosas. O sea, recordemos que hay una diferencia entre acto jurídico, entre negocio jurídico y consecuencia jurídica. Así es, sí. Y esas tres cosas las crean los contratos. Entonces, obviamente, el acto jurídico regular, tú lo decías hace rato, puede ser una obligación de hacer, una obligación de dar, una obligación de permitir, una obligación de tolerar o una obligación de no hacer. De no hacer, exacto. ¿Asumida en favor de quién? De un tercero. Ahora, ¿cuál va a ser el negocio jurídico? El efecto que pretendemos regular con esa obligación. Es decir, si yo te voy a vender una botella de agua, entonces el negocio jurídico es que yo te tengo que entregar la botella de agua. Entonces, es a lo que le llamamos la prestación. ¿Sale? Jurídicamente se llama la prestación. Y para todos nuestros amigos, no confundir con las prestaciones en materia laboral. O sea, una cosa es una prestación como diferente, aguinaldo, etcétera, y otra cosa es la prestación en términos jurídicos. La prestación es el cumplimiento de una obligación regulada por un contrato. ¿Sale? Entonces, la prestación. Entonces, a cambio de la prestación, yo quiero la contraprestación, que es la consecuencia jurídica. ¿Cuál es la consecuencia jurídica de que yo te haya vendido el agua? Pues que tú tienes la obligación de pagarme esa botella de agua. Y es ahí donde viene exactamente eso. Y es por eso que es tan importante en el contrato ver los efectos. Entonces, la consecuencia jurídica de un contrato de prestación de servicios especializados Telesforo es de que si yo no lo armo o regulo correctamente, entonces el propio contrato por forma podría estar diciendo que lo que tengo es una subcontratación en lugar de decir que tengo una prestación de servicios especializados. Y algo tan sencillo como la cláusula que platicamos hace rato. Si yo en la cláusula le pongo, por medio del presente contrato, el prestador del servicio se obliga a proporcionar o a poner 10 trabajadores a disposición del cliente, eso ya está mal. En cambio, si yo en el contrato le pongo, por medio del presente contrato, se prestarán los servicios de limpieza, de instalaciones de oficinas, áreas verdes y patios, y para ello se utilizarán 10 trabajadores del proveedor, es diferente. Claro. Y es la misma cláusula, pero vean cómo cambia la redacción. Este queda para el prohibido, este queda para el permitido. Así es. Hay que tener mucho cuidado con la redacción en los contratos. Así es. Bueno, pues qué interesante, Carlos, que nos has ilustrado de esos ejemplos, esa estructura de cómo se debe elaborar un contrato, pero aún así siempre hay que irle puliendo ahí, hay que irnos metiendo más, porque mira, incluso en las redes sociales no hay mucho sobre los contratos. O sea, hay quien ya empieza por ahí a poner algunos modelos, pero no son los idóneos. Hay que apegarse a la normatividad que salió con respecto de esto, de esta reforma del 23 de abril, ¿no? No, y fíjate, aquí como último comentario de esta pregunta, ¿recordás la película de Piratas del Caribe? Que hay un pirata que se roba el barco y que cuando agarra a una muchacha, agarra y le dice, Perley es un pacto. Y entonces, ¿qué decía el otro? Diga sus términos. Entonces, ¿qué pasaba? Tú dijiste que no nos ibas a matar. Sí, yo te dije que no te iba a matar, pero nunca te dije que no te iba a tirar al mar. Y los tiraba al mar. Si te mueres en el mar, ya no es mi culpa, yo no te maté, te mató el mar. Entonces, así son los contratos. O sea, por muy crudo que suene, así son los contratos. Si yo quiero que algo pase en específico, lo tengo que decir en el contrato. Nada más recuerden, será legal mientras no sea contrario a derecho.
Claro. Sí, o sea, es enunciativo más no limitativo todo el clausulado que tú quieras poner ahí. Y si hay contratos, digo, que han pasado por mis manos o seguramente por las tuyas, que dices, oye, qué bien está hecho este contrato, de cuando menos tiene todos los requisitos mínimos, pero aún así contratos perfectos no lo hay, perfectibles pues muchos. Muchos, ¿no? Así es. Bien, pues nos hacen otra pregunta por ahí. Alfonso Gutiérrez dice, excelentes ponentes, gracias por el tema. Pues muchísimas gracias, Alfonso, lo hacemos con gusto para ustedes. Pregunta, ¿podemos decir que en general toda empresa que da mantenimiento tendría que solicitar su registro al REPSE? No necesariamente, ¿eh? No necesariamente. ¿Por qué? Porque mira, ejemplo, tú pusiste hace rato un ejemplo, el mecánico. Uh-huh. Si yo tengo camionetas y le pido al mecánico que tiene que venir a mis instalaciones a prestar el servicio y el mecánico trae el famoso chalán, entonces ese mecánico sí tiene que tener un REPSE. Okay. Pero si el mecánico tiene su local enfrente de mi empresa y yo le llevo la camioneta a su local para que él ahí haga el servicio, ese no tiene que tener REPSE. Okay. ¿Por qué? Porque ahí es donde entra el famoso criterio de bajo el mismo techo. ¿Te acuerdas que también lo dijo el señor Salamanca? Uh-huh. Sí, ¿nos puedes repetir eso de bajo el mismo techo para que le quede claro a nuestros amigos? Sí, con todo gusto. Se refiere a que cuando la prestación de un servicio especializado se da bajo el mismo techo, es decir, dentro del mismo centro de trabajo, tiene que existir REPSE. Así es. Y precisamente por eso es que yo les decía, y vuelvo a poner el ejemplo del mecánico. Si yo tengo camionetas, pero yo le digo al mecánico, ¿sabes qué? Tengo descompuestas 2 camionetas, ven aquí a mi empresa y aquí repáramelas, y llega el mecánico con su chalán, tiene que tener REPSE. Pero si el mecánico tiene su taller y yo le llevo a las instalaciones del mecánico, llevo mi camioneta para que la reparen, ahí no tiene que tener REPSE. Perfecto. Porque no estamos bajo el mismo techo. También sería en el mismo caso de las instalaciones eléctricas, cuando requieres, oye, que hay un apagón o un corto en tu empresa, tu oficina, pues normalmente le hablas a una persona que se dedique a ello, ¿no? Que también tiene esa especialidad. En algunos casos normalmente siempre van 2 personas, ¿no? O simplemente para poner las videocámaras, que también es otro ejemplo. ¿Ahí es REPSE o no es REPSE? Ok. Lo que pasa es que al final porque ya ves que te venden el circuito cerrado de video. Y luego aparte el aparato. Y luego te dicen, pero yo te lo tengo que instalar. Es el mismo ejemplo que ponía del aire acondicionado. Al final del día es un contrato de suministro de bien mueble, pero de por medio lleva servicios y los servicios están bajo el mismo techo, tendría que haber REPSE. Tendría que haber REPSE. Sí, no, es que aquí todo ya, así como lo veo, va enfilado para allá. Va enfilado para allá, ¿no? Efectivamente. Ok. Bueno, por ahí Francisco Portillo, no sé si me gusta ayudar. Con todo gusto nos dice, buenas tardes, un gusto saludarlos, un gusto Francisco, nos dice, si tienen un ejemplo del contrato de prestación de servicios especializados que nos puedan compartir para aplicarlo en nuestras empresas. Mira, te voy a decir algo, Francisco. No podemos dar contratos universales porque, como bien decía hace un momento Telesforo, los contratos son adecuados, son trajes a la medida. O sea, podemos tomar cosas genéricas, pero no necesariamente lo que le acomoda a un servicio de Telesforo le acomoda a un servicio de Carlos. Y ahí es donde puede estar. Entonces, aquí en realidad el contrato se tiene que hacer de acuerdo con las necesidades de tu tipo de contratación. Así es. Fíjate que a veces, la verdad es que luego la necesidad de ellos, quizá nos podamos comprometer tú y yo a tratar de compartirles un modelo que sea como guía. Pero sí hacer la aclaración de que ese ya lo tendrían que ir perfeccionando. Y adecuando. Porque yo tengo algunos modelos de contratos de todo tipo. Es más, antes ya ves que hasta te apoyabas con algunos manuales de elaboración de contratos. Así es. Y a final de cuentas son nada más como una especie de guía. Y yo creo que aquí en CADEFI pues trataremos de hacer ese esfuerzo para decir, oye, pues vamos, te ofrecemos, sí, a Francisco, vamos a tratar de apoyarle, vamos en ese sentido, pese a que ya le estamos dando aquí cuáles son esa forma de estructurar los contratos y los tips y todo eso, pues tratar de darle esa guía, pero a final de cuentas sí forzosamente tienen que, ¿cómo se llama? Afinarlo, ¿no? Porque mira, me ha pasado con algunos contratos de trabajo y nosotros manejábamos por ahí con el licenciado Rubén Santillán, a quien le mando un fuerte abrazo. Hay un contrato
que es de una sola hoja, ¿no? Que le llamamos contrato individual de trabajo, que es de una sola hoja. Y ahí viene todo. Viene todo lo que es el nombre del trabajador, nombre del patrón, número de seguro social, CURP, o sea, pero o sea, es como un formulario. ¿Y qué crees? Que hay muchas empresas que dicen, no, a mí no me convence ese contrato de una hoja. ¿Cuál es la diferencia entre ese contrato y un contrato que sea de 30 hojas? Un contrato individual de trabajo que tenga 30 hojas. Pues es nada más la redacción, ¿no? Así es. Ejemplo, lo convenido. Días de aguinaldo y trae una rayita. Tú ahí le pones 15, 20 o 30, ¿no? ¿Qué es lo que hacen en otros contratos? El trabajador que tenga el año de servicios tendrá derecho a 15 días de aguinaldo en términos del artículo 87 y quieres ponerle ahí la exención y la retención y todo lo que tú le quieras. Y se trabajó de manera proporcional, le pagas en función de los días laborados. O sea, te puedes aventar todo el rollo. ¿Qué es lo que quiere la autoridad? Ahí los actos. O sea, ¿le pagaste aguinaldo, sí o no? ¿De qué sirve que aquí le aventaste 4 hojas al tema del aguinaldo si no se lo pagaste o no se lo pagaste correctamente? Y a lo mejor aquí dijiste 15 y hiciste el cálculo proporcional y la retención correcta. Vamos, a final de cuentas, tiene el mismo efecto porque el fondo es el que prevalece sobre la forma. La forma acá redactaste mucho, pero aquí en el fondo dijiste 15 y lo estoy pagando perfectamente bien. Claro. No, y recordemos lo que explicaba yo hace rato, ¿no? Entonces, tenemos las cláusulas naturales y las convencionales. Y si una cláusula natural no está dentro del contrato, entonces se entiende que de manera automática se entiende jurídicamente por reproducida dentro del contrato. Entonces, por ejemplo, si yo en un contrato de trabajo yo no le pongo que le voy a pagar aguinaldo, pero le digo, el trabajador tiene derecho a las prestaciones de ley, en automático entra el aguinaldo, entra la prima vacacional, entran las vacaciones como una cláusula natural. Y se entiende por reproducidas. Sí, y fíjate que para culminar estos ejemplos que les digo que siempre deben tomar en cuenta ese traje a la medida, porque digamos nosotros tenemos una serie de contratos que incluso se les han regalado aquí en CADEFI, y tenemos el contrato, ejemplo, no es lo mismo un contrato por obra determinada por tiempo, o uno incluso de una misma persona por tiempo indeterminado. Tengo a la secretaria por tiempo indeterminado y tengo al chofer por tiempo indeterminado. O sea, hay mucha diferencia ahí sí en algunas cláusulas. ¿Por qué? Porque el trabajador que se dedica a operar algún camión, algún transporte, pues debe tener ciertos permisos, cierta capacidad para operar la responsiva, la fianza, ¿no? El seguro, su licencia, todo eso. Y la secretaria pues va a manejar pues, herramientas diferentes. No es lo mismo un camión que acá está el riesgo de que se pierda la mercancía y todo lo que le pueda pasar al chofer. Y acá la secretaria pues simplemente está en un escritorio haciendo sus actividades. O sea, ahí, aunque yo te presente el mismo contrato, pues a la hora de redactar, la verdad que tienes que detallarlo así bastante claro, ¿no? Sí, totalmente. En las actividades. Bien, Angélica Mota nos pregunta, ¿qué características deben tener los servicios especializados? Por ejemplo, ¿necesitan tener cédula profesional o certificación para ser considerado un especialista? ¿Y qué pasa con las empresas constructoras que su objeto social es muy amplio? ¿Ya no podrán solicitar el servicio de algún servicio especializado? ¿Y qué pasa si no existe contrato, si solo existe una solicitud, obra o trabajo? Bueno, se aventó 6 en una. Bueno, a ver, lo primero, yo creo que no hay mejor cosa que demuestre especialización que una certificación de competencia. Okay. ¿Qué es la certificación de competencia? Esto viene definido dentro de la Ley Federal del Trabajo, en lo que es su artículo 153A al 153C. Okay. Y nos dice que la certificación por competencias es una calidad probada y no una probabilidad de que sabes hacer lo que dices hacer. Es decir, si yo digo que sé abrir botellas de agua, es porque ya mi buen amigo Cristian me puso a prueba y ya vio que sí puedo abrir una botella de agua. Ya lo estuvo. Entonces, Cristian certifica que sé abrir botellas de agua. Okay. Entonces, eso se llama precisamente certificación de competencias. Y la especialidad, no hay nada que demuestre mejor una especialidad que una certificación de competencias. Okay. Yo te preguntaría, por ejemplo, ¿tú Telesforo, estás certificado? ¿Ante quién?
No, ante el colegio ¿Eres digo, no, certificación no. No ante el colegio. Yo o sea, soy licenciado en contaduría con mi cédula profesional. por y eso, todo. pero es lo que ¿y ostentas una certificación de competencia? No. Y si te digo que sí, ¿qué me dirías? Pues quizá que me pusieras que me dieras el argumento para Muy tenerlo. sencillo. Dice la misma Ley Federal del Trabajo que los agentes certificadores son todas las instituciones de educación pública y privada. Tienes una licenciatura, de hecho tú y yo somos egresados de la misma universidad, Así es. de nuestra Y gloriosa ahí menciona HH-UNAM. que certifica, ahí en mi título dice que certifica a Telésforo Ávila García como licenciado en en contaduría. Y fuimos Así sometidos a un examen profesional. Ujú, sí. Eso es una certificación de competencia. Es decir, cualquiera, de hecho, el que tiene un certificado de primaria, por eso se llama certificado, porque está certificando que tiene una competencia en conocimientos primarios. Quien tiene el certificado de secundaria está certificado. Quien tiene un certificado de prepa está certificado. Quien tiene un certificado de carrera técnica está certificado. Entonces, eso es una certificación. Una certificación demuestra especialidad. Entonces, como nos pregunta nuestra amiga Angélica, entonces, una cédula profesional sí puede demostrar una certificación especializada. Por eso es que hay una cédula de médico, hay una cédula de contador público, hay una cédula de psicólogo, hay una cédula de anestesiólogo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya enfocada para ser considerado un especialista, no necesariamente, el que tenga la cédula profesional, sí lleva implícito que tienes una especialidad o una actividad que es muy recurrente, ¿no? Un nutriólogo, cualquier otro tipo de médico o abogado, pues tienen una especialidad. Pero ya enfocándolo hacia el tema yo lo veo un poquito más hacia un contrato de prestación de servicios. Es correcto, sí. Pues a lo mejor en algunos casos no necesitas, como ya lo dijo el señor Salafranca, no necesitas hacer ese tipo de contratos, ¿no? Así es. Bueno, No, y precisamente, de inscribirlos. El contrato sí lo tienes que hacer, pero no inscribirlo a REPSE. Más así que nada es. es diferente, ¿no? Sí, y reitero, o sea, al final del día, recordemos, existe un instituto que se llama CONOCER. ¿Qué es el CONOCER? Es el Consejo Nacional de Certificación. Así es. Entonces, yo puedo tener solamente estudios de primaria, pero hacer un curso de certificación. Y ellos te certifican. Ellos me certifican y entonces demuestro que tengo un conocimiento especializado en algo. Y tiene validez oficial. Y tiene validez oficial. Como si fuera el de la SEP o de cualquier otra. No, pues de hecho los emite la SEP. Lo emite la SEP, ¿va? Lo emite la Sí. SEP. Y eso es una forma de demostrar especialización. ¿Y esto a qué voy? Porque yo estoy casi seguro que el tema de nuestra amiga Angélica está desde el punto de vista de que, pues dice así como que, a ver, pues yo tengo puros, o sea, mi empresa se dedica, por poner un ejemplo, a purificar agua, pero pues no tengo ningún tipo de certificación de nada, nada más sé que abro la llave del agua, cambio el filtro, tengo que lavar los garrafones, ponerlos a secar y luego los relleno con el agua limpia, los sello, los subo al carrito y a vender. Pues eso es un proceso. Y precisamente el conocer nos dice que tú certificas procesos productivos. Y eso te va a ayudar mucho a que si necesitas o quieres tener un REPSE, como lo mencioné hace rato, qué mejor forma de demostrarle a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que eres especializado que con una certificación de competencias, Telésforo. Ok, sí. Eso te va a ayudar mucho a demostrar certificación de competencia. Inclusive en el contrato hasta se vale. Manifiesta el prestador del servicio que cuenta con personal especializado y certificado en el EC247. ¿Qué mejor? Sí. Materialidad. Materialidad. Razón de negocio. Razón ¿Por de qué estoy negocio. contratando a Telésforo? ¿Por qué él trae esta certificación de competencia? Ah, caray, ¿qué es eso? A ver, espérame. Ah, que aquí dice que sabe hacer inventarios. Ah, no, pues, bien. Sí. Ahí está, y es lo mejor, o sea, es qué mejor que eso. Si quiero, obviamente demostrar que soy un especializado. Claro. ¿Sale? Ahora, yo puedo tener una certificación y no necesariamente ser un servicio especializado, puede ser independiente. Por ejemplo, algo que a lo mejor tú no sabes de mí, que yo ostenté por 4 años, ostenté el EC317 y el EC249. Yo los tuve los dos. Los dejé perder porque ya no les vi mucha utilidad. Okay. Pero yo tuve esas dos certificaciones del conocer. Ah, fíjate.
Sí, yo al conocerlo conocí de hace como, no sé, 25 años más o menos. Pues nació en la época de Salinas de Gortari. Sí, porque tenía ahí un cliente al que yo le llevaba sus declaraciones y precisamente pues, era un colaborador que le pagaban por honorarios y yo le llevaba su contabilidad hace como 20, 25 años. Entonces Sí, ahí claro. conocí ese consejo certificador. Sí, sí. Que estaba ahí en Avenida Constituyentes, no sé si todavía sigue ahí, pero... Sí, ahí sigue, ahí sí. siguen constituyentes. Pues tiene años, Tiene años ahí. ese consejo. A ver, la leo esta yo, teléfono, dice. Perfecto. Buena tarde. Muchas gracias por el tema que están tratando. Felicidades a los expositores. Gracias. Gracias. Tengo duda con relación al registro del REPSE. Me acaba de consultar una empresa, pongamos A, que no realizó el registro en el REPSE, pero las actividades que me indicó que realiza la persona sí pone a disposición a la empresa B y tiene un horario. La empresa A anteriormente le pagaba a la persona puesta a disposición bajo el régimen de honorarios, expidiendo el recibo correspondiente. Mi duda es, ¿la empresa A ahora está obligada a registrar en el IMSS a la persona física que le presta el servicio a la empresa B? ¿O lo correcto es que la empresa B la registre como trabajadora? Saludos. Bueno, mira, aquí en este caso yo creo que tendríamos que ver cuáles son las actividades que realiza la empresa B, cuáles son las actividades que realiza la persona física y de ahí determinar quién lo tiene que afiliar. Así es. Sí, porque aquí da a entender de que a final de cuentas siguen haciendo lo mismo y nada más su duda es con respecto al REPSE, que incluso dice, no realizó el registro en el REPSE, y entonces, pero sí pone a disposición a la persona, ¿no? Así en la es. empresa B. Entonces ahí sí se entiende que eso está prohibido. ¿Por qué? Porque no puede poner a disposición de la empresa B una persona. O sea, tienen que prestar un servicio, ¿no? Y si esa persona que está prestando, o sea, la empresa A, la empresa B, realmente quieren, y aquí la recomendación es que se disuelva esa relación y digan, bueno, pues ya que la empresa B absorba a ese trabajador y lo afilia al Seguro Social. Sí, porque ¿no? mira, aquí vamos a darle un tip a todos nuestros amigos. Hay que recordar que para que tú puedas configurar como servicio especializado, tenemos que cuidar algo, una característica muy importante, que es de forma, pero muy importante. El servicio no debe de ser permanente. Ok. El servicio debe tener un inicio y un término siempre. Sí. Porque si el servicio se vuelve permanente, entonces te van a configurar como subcontratación y no como servicio especializado. Ok. Y ese es un super tip. Ahora sí que, como decimos aquí, el tip Punto millonario. final. El tip millonario. El tip millonario. Sí. Los contratos de prestación de servicios especializados deben de tener una fecha de inicio y de término específica. Es una temporalidad. Una temporalidad. Ok, muy No buen puede tip, ser sí. permanente. No puede Sí, ser fíjate que yo lo había permanente. por ahí leído y sí, efectivamente, decían que tienen que ser de temporalidad. Así ¿no? es. Bien. Isabel Bonabel dice, perdón, en el caso de un contrato por honorarios asimilados de un profesionista especializado, ¿aplican estas condiciones? Bueno, mira, lo primero que le tenemos que decir a nuestra buena amiga Isabel Que no es hay que los contratos. contratos de asimilados no existen. Así es. La asimilación es una opción fiscal para fines de pago del impuesto sobre la renta, pero no existe el contrato de honorarios asimilados. Sí, sin embargo, que se le recomienda que haga un contrato de prestación de servicios personales independientes, Así es. ¿verdad? Y en ese contrato ahí se estipule de que le solicita al patrón si le retiene el impuesto a la renta en términos del artículo 94 de la ley de impuesto a la renta, ¿verdad? Pero a final de cuentas sí que ella, digamos que, vamos, es que luego sabes que en el internet resulta que te malinformas porque descarga aquí su contrato de honorarios asimilados. Y la verdad que lleva la estructura de un contrato de honorarios personales independientes. Ahí lo único que tiene que cuidar es que nunca mencione que es un contrato de asimilados, ¿no? Así es un contrato puro de servicios personales independientes y todo lo que tú comentaste, ¿no? Del encabezado, la estructura del cuerpo y el pie. Y el pie. Y mira, y aquí también hay que ver qué tipo de asimilado es Telesfor, porque recuerda que la ley dice en el artículo 94, fracción quinta, ahí sí dice que debe de existir una petición por escrito, claro, de la persona que quiere que se le pague de esa manera. Así es. Y por ejemplo, en la fracción cuarta ahí dice que es al revés, que ahí es el prestador del servicio el que le tiene que avisar al prestatario que está cumpliendo con las características que marca el artículo 94, fracción cuarta, que es
la preponderancia del ingreso y que el servicio se presta en el domicilio del prestatario, Claro. y que le tiene que dar el tratamiento de asimilado. O sea, ve la diferencia Sí. de uno y otro. Por eso te decía, el contrato de asimilado no existe. Pero aquí al y final hay de cuentas características. su pregunta es, ¿un contrato de honorarios asimilados entra al REPSE? Pues la respuesta es no. Sí, ¿verdad? claro. Definitivamente es no, porque sería el equivalente a cualquier otro contrato bien hecho de un contrato de prestación de servicios personales independientes. Así ¿no? es. Luego Daniel García dice, para servicios de despachos de contadores y abogados, ¿es mejor factible utilizar convenios que contratos? Pues no, son contratos. Son O contratos, sea, sí. Ya hace definitivamente. rato decíamos la diferencia entre convenio y contrato. Así es. Contrato es el que crea, modifica o transmite obligaciones. Ujú. Convenio, el que las modifica, las transmite o las elimina, las termina. Sí, que hay toda una teoría sobre ese tema en donde que dicen, ¿qué es más, el contrato o el convenio, no? Y forman parte esos dos forman parte de un ente, ¿no? Forman parte de un todo, de un todo. O sea, Así es. no podemos decir que el convenio es más que el contrato, porque sería tanto como entrar en el concepto de quién fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Así O es. sea, vamos a caer en lo que mismo. hay quien sí se acerca, porque ahí te digo, hay estudios, o sea, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM pues hay mucha literatura sobre convenios contra contratos, ¿no? Diferencia entre ambos. Así es. Y pues empiezan a dar toda la teoría y digo, la verdad que te vas adentrando y dices, bueno, sí llegas a encontrar una diferencia, como bien ahorita lo resumes tú tan sencillo, y ya nos diste una buena explicación de la diferencia entre un convenio y un contrato, ¿no? Pero sí, a final de cuentas, es importante que se tengan los contratos en un despacho de abogados y contadores, ¿no? Sí, totalmente. Y de otros tipos de empresas también, Sí. ¿no? A ver, nos dice por acá Marco Antonio Gutiérrez. Buenas tardes. Todas las empresas que se registran en el web se tienen que darse de alta en la ley PRPO, es decir, en antilavado. Marco, sí. ¿Por qué? Mira, hay una publicación en el Diario Oficial de la Federación del día 24 de mayo de 2021 pasado, donde la UIF dio a conocer precisamente el criterio de que todos los que tengan o que presten servicios especializados, es decir, los que están en el REPSE, caen en el supuesto jurídico marcado por el artículo 17, fracción 11 de la ley antilavado. Por lo tanto, te tienes que inscribir al momento de que celebras una actividad vulnerable y de ahí tienes que estar mandando tus avisos cada mes. Uh-huh. O sea, aparte de darse de alta en la ley PRP, también en la ley para efectos del Seguro Social en la plataforma Del IXOE. del ITSOE y en la plataforma del CISUP para el del Infonavit. CISUP, y también en la plataforma del impuesto sobre estatal. Sí, si son residentes en Ciudad de México, sí. Tienen Ok. que darse de alta en la plataforma del sistema de impuestos sobre nóminas de Ciudad de México, que ahí sí tiene una obligación a esta materia. Ahora, pero fíjate que es importante tomar en consideración un dato, porque mucha gente no trae en la órbita de sus obligaciones por REPSE el antilavado. Y es importantísimo, porque mira, el antilavado te pone 4 obligaciones genéricas. Uh-huh. Inscribirte al momento de hacer una obligación vulnerable. Integrar expedientes de los clientes con los que realizas la operación vulnerable. Así es. Establecer y operar en tu empresa políticas y procedimientos de identificación de operaciones vulnerables al antilavado. Y aparte, como cuarta obligación, el abstenerte de realizar operaciones con personas que las veas sospechosonas. Digo, no porque tu cliente llegue con gafas oscuras, sombrero acá norteño, su cinturón acá con una hebillota, que traiga aquí unas esclavotas, que llegue con botas vaqueras y que traiga por acá la tartamuda, no significa que hace actividades ilícitas, ¿no? Así es. Entonces, pero tienes que poner esas políticas para que tu gente, que es quien trata con ellos, pues identifique si sí o no estamos hablando de una operación vulnerable al antilavado. Uh-huh. Y obviamente saber qué tipo de alerta ponerle. El antilavado no es una perita en dulce, eso implica otro programa donde tendremos que hablar de todo este tema de antilavado para REPSE, Sí. porque sí tiene muchas obligaciones que debemos de seguir, y sobre todo si nos quejamos que las multas del REPSE son caras, las del antilavado están de quítate que ahí te voy. Sí, fíjate que aquí lo que hemos hecho es tratar de seleccionar o seccionar los temas, cada uno,
y se ha hablado, tenemos muchos videos aquí en KDFI de cada uno de los temas de los que vamos platicando. Y pues sobre todo todos los que están de moda, ¿no? Esta ley de prevención, las reformas fiscales incluso que ya vienen y estarlos seccionando. En esta ocasión nos tocó hablar de los contratos y bueno, pues de antemano ya vamos llegando a esta parte final. Te agradezco mucho tu tiempo, el compartirnos ese conocimiento, ¿verdad? De saber, pues vamos a irnos llevando de esta manera en saber ese tipo de contratos que a final de cuentas, pues aquí nuestros amigos que nos hacen las preguntas, pues sí, la verdad es que a lo mejor a ellos les cuesta trabajo asimilarlo o aceptarlo, ¿no? Porque dicen, oye, es que no es posible que hoy en día yo tenga que entrarle al aro con todas esas obligaciones, cuando antes yo estaba bien. Yo no sé quién inventó esto de la subcontratación de servicios especializados o los servicios especializados, ¿no? Pero al final de cuentas tiene un objetivo todo este tema, ¿no? Déjame hacerte ahí un último comentario para nuestros participantes. Sí, cómo no. Todo esto que estamos viviendo es nuestra versión a la mexicana del outsourcing de Estados Unidos. Okay. Porque esta es la esencia del outsourcing de Estados Unidos. En Estados Unidos la regla es que el core business lo tienes que ejecutar tú. Y todo lo que esté fuera de ese core business lo puedes subcontratar con terceros. Okay. Que obviamente se supone que esos terceros pues son especializados. Sí. Nada más que allá no tiene tanta complicación como nos la pusieron aquí, ¿no? Y dame el CISUP, y dame el IXOE, y mándame el antilavado. Porque aparte, aquí hay otra cosa que también no estamos contemplando y que tienen que también tener en su órbita nuestros participantes. Aviso de privacidad. Okay. Recuerda que por el tema ISR IVA, vamos a estar recibiendo información que es delicada y que pues obviamente puede implicar la esfera personal del trabajador. Entonces tenemos que darle un aviso de privacidad a nuestro proveedor, diciéndole cómo se van a tratar los datos que nos van a dar y que solamente son para cumplimientos, para fines legales de lo que nos marca la ley del impuesto sobre la renta, y que nos comprometemos a no difundirlo a terceros, y tenemos que poner en nuestra empresa todo un esquema de protección de datos en propiedad de terceros. Así es. Y también ahí las multas son bastante fuertes y también es otra cosa que mucha gente no está contemplando. Ay, es que dame la información. Sí, pero pues espérame. Son datos sensibles del cliente, del trabajador. Sabes su nombre, sabes su RFC, sabes su CURP, sabes su número de seguro social, sabes su salario, sabes hasta el domicilio de donde trabaja. Sí. Si bien lo quisiera secuestrar, lo puedes secuestrar. Sí, es un tip millonario porque en los contratos, pues tienen que exponer ese aviso de privacidad. Se tiene que poner, ¿no?, una cláusula en el contrato de que los datos van a ser tratados y tiene que haber una cláusula que hable precisamente de los principios ARCO. Así es. ¿Sale? Sí. Y es otro tema que tenemos que tener en nuestra órbita. Ley Federal de Protección de Datos, ¿no? Así es, Ley Federal de Protección de Datos en propiedad de terceros. Así es. Sí, no, pues es que por ahí alguien hablaba del compliance también, ¿no? Y la verdad es que sí, o sea, tienes que cuidar prácticamente todas las obligaciones que marca cada una de las leyes, y sí es un buen de información. Tan solo el escrito del que estamos hablando, que es un contrato, forma parte de todas esas obligaciones. Así es. Y no resta a todos los demás que son más importantes también, ¿no? El contrato es una forma. Yo así lo voy definiendo. El contrato es la forma, ¿no? El fondo ya es todas las condiciones que se van a materializar y que va a haber una razón de negocio. Por eso era importante que tú mencionaras esa estructura. Y en el ámbito, ¿son locales, son federales? ¿Cómo los consideramos estos? Los contratos. Los contratos, sí. La normatividad. Bueno, recuerden, la normatividad es, yo siempre tengo que aplicar la normatividad local. Es decir, lo que diga el código local del estado donde yo resida. ¿No prevalece el federal? El federal solamente prevalece ante la omisión del local. Es decir, si en mi código civil local omite algún tratamiento, entonces aplico por supletoriedad el código federal. Sí. Pero te puedo decir algo, Telesforo. La de 32 estados, básicamente 31 son una copia del federal. Ok. Digo, palabras más, palabras menos, pero básicamente el tratamiento es el mismo.
Y entonces, de la fecha cierta, ¿solamente el corredor público es el único que está autorizado o puede haber otra manera de comprobar la fecha cierta? No, hay varias formas de contrato. comprobar fecha cierta, Telesforo, porque, por ejemplo, hoy día existe una forma electrónica de celebrar el contrato y en ese contrato electrónico podemos darle fecha cierta, porque recuerden, la fecha cierta es que un tercero dé fe que lo que dice el contrato o lo que se combina en el contrato sí pasó entre los contratantes. Okay. Entonces, existe dentro de lo que es el código de comercio, dentro de su capítulo del comercio electrónico, existe algo que se llama sello de tiempo. ¿Por qué? Nos dice el Código Federal de Procedimiento Civil, Telesforo, que para que un documento electrónico sirva de prueba ante un juicio, este documento electrónico debe de estar como tal o debe de permanecer inalterado. Okay. Entonces, para esto se emite una NOM, que es la NOM 151 de la Secretaría de Fomento y Comercio Industrial en aquel entonces. Esta NOM habla de algo que se llama sellado de tiempo y servicio de conservación, en donde tú contratas a un PAC, porque los que están dando ese servicio son los PACs que sirven para facturar en el SAT, y ese PAC, mediante tu certificado del SAT, genera el sello de tiempo. Así es. Entonces, tú haces el firmado electrónico de los contratos, es decir, con firma electrónica de los contratantes, se lo mandas al PAC, el PAC le incorpora un sello digital, una cadena original de conservación, lo encripta y con eso él está dando fe que el contrato y el documento está inalterado. Y eso también le da fecha cierta. Perfecto. Bueno, pues ya para que vean que no nada más eran los corredores públicos, pero de todos modos, bueno, hay quien sí puede tener un poquito más seguridad haciéndolo ante un notario o ante un corredor público, pero también hay otras opciones, ¿no? Pues recordemos, estamos en pandemia, Telesforo. Así es. Mucha gente no se reúne para hacer el contrato, entonces qué mejor opción que el electrónico y sin necesidad de mandarlo con el notario. Y déjame platicarte que una firma una firma de conservación de un contrato, en promedio te cobran 100 pesos al año. Ok, muy barato. Y pues imagínate cuánto te cobra un notario nada más, ya no digamos por celebrarlo ante él, por ratificar las firmas. Así es. Estamos hablando de mínimo unos 3-4 mil pesos. Así es. Entonces, ¿qué me conviene más? Pues mejor el firmado electrónico. Vale Me gusta. la pena. Tip millonario. Tip millonario. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a nuestros amigos que nos hicieron favor de ver este programa. Y pues les invitamos a nuestros demás programas que vendremos comentando sobre nuevas novedades, sobre todo la del paquete económico y las reformas fiscales. Si gustas ahí terminar esta sesión. Señores, esto fue Fiscal en Serio. En serio.